Tres. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, a continuación damos inicio al cuarto taller de empleabilidad con Andinas. Bueno, em, en esta oportunidad, em, bueno, yo que les habla, soy Valentina Meri Díaz, ya geóloga con diplomado en hidrogeología aplicada a minería, Oh, y Fábrica. me encuentro junto a Francisca Mallea. Preséntate, Fran. Hola, gracias, Vale. Sí, yo soy Francisca. Yo soy estudiante de doctorado, estoy acá en Australia. Estoy comenzando mi día. Acá ya no es el 22, son el 23. Pero genial, aquí apañando a la Vale a hacer este conversatorio. Gracias, Vale. Gracias a todos ustedes. Bueno, ustedes se preguntarán cómo surgió esta iniciativa del conversatorio. Y surge como respuesta a, bueno, a una tasa de desempleo, ya que, bueno, acrecentó para las geociencias en periodo de pandemia, posterior recesión económica y luego de una mayor tasa de egreso para carreras como geología, ingeniería metalurgia, ingeniería minas. Entonces, en conjunto con Andinas, decidimos implementar este conjunto de talleres, ¿ya? ¿Y por qué? Porque lo que buscamos es, bueno, realizar, entregar sugerencias, tips, ya, y compartir experiencias de geocientíficas de distintos pilares de la geociencia para contribuir en el desarrollo no solamente de alumnos en formación, sino también de profesionales recién egresados y que buscan cómo catapultar su trayectoria profesional y adquirir un puesto de trabajo en sus inicios. Bueno, el principal objetivo de este taller, por lo tanto, y voy a reiterar un poco, es exponer ciertas experiencias de distintos pilares de distintas geocientíficas, abarcando áreas como, por ejemplo, exploración, trabajo laboratorio, consultoría, uso de software, ya investigación científica, para abordar distintos enfoques, ¿ya? Y bueno, así contribuir a los perfiles particulares, también dar esta información de los perfiles particulares que ciertas empresas buscan, ¿ya? En torno a los puestos de trabajo que ofrecen y cómo poder así ayudar a las personas que están en búsqueda de su primera oportunidad laboral o que buscan bien catapultar su trayectoria o cambiar de trabajo. Bueno, agradecemos en esta ocasión la participación de nuestras invitadas. Las En veo. primer lugar, tenemos a Dale, dale. Bárbara. Bárbara Bonacore, geóloga egresada de la Universidad de Chile, gerente de talento y cultura en GeoVictoria, hace casi 2 años y profesora de los geocursos de la Escuela de Verano en la Universidad de Chile, en ViewChef, hace más de 6 años. Tenemos también a Javiera Salazar, geóloga de la Universidad de Chile, encargada de la unidad de mineralogía y microscopía en Cernegiumin, hace casi 5 años. Y por último, a Karen Kotov, geóloga y magíster en geología egresada de la Universidad de Chile, geóloga de proyectos en GeoInnova, consultores hace más de 2 años. Bueno, a continuación, en términos generales, vamos a ejecutar algunas preguntas a las invitadas. Vamos a Fran, partir partes tú con la primero, primera pregunta. primero Sí. bienveniendo a la chica, agradeciendo su participación. Muchas gracias por venir a este conversatorio. Y preguntarles cómo están, también que ellas se presenten un poquito más en profundidad, aparte de lo que nosotras tenemos ahí como su currículum de Su LinkedIn. resumen. Así que partimos con Bárbara. Preguntarte más que nada cómo estás hoy día. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme, chicas. Yo estoy súper bien, tal como decía Vale, yo caché que me dieron el LinkedIn porque es súper parecido a lo que pongo yo, ¿cierto? Como explico qué hago. Eh, yo trabajo en una empresa que no se dedica a la geología, sino a tecnología. Software as a Service es el rubro de GeoVictoria, que se llama GeoVictoria, pero en realidad no hace geología.
sino habla más bien de querer, ¿cierto?, llevar nuestro software a todo el mundo. Pero como decían, en el fondo sí he tenido mucha experiencia en procesos de selección, así que voy a poder ayudar a quizás resolver muchas dudas, etcétera, sobre eso. Tips para el currículum, ¿cierto? Las entrevistas, cómo enfrentarlas, qué decir, qué no decir, y otras cosas más. Así que me cambié un poco de rubro, estoy trabajando quizá de ingeniera industrial, pero sigo conectada, como decía Vale ahí, con los cursos de la escuela de verano de geología. Así que eso, muy contenta de estar aquí y gracias. Gracias, Barbie. Y Javiera, ¿cómo Gracias estás a ti, tú? querida. Ahí a Javiera, que también nos cuente cómo estás y muchas gracias por venir también, presentarte un poquito más en profundidad. Hola, soy Javiera y bueno, agradecerles. Él estaba preguntando antes cómo me conocían, de dónde me habían contactado. Yo, como dijo Valentina, trabajo hace 6 años en realidad en San Geomín. Hace 5 años que tengo el cargo de encargada y ya antes trabajé como 10 años en exploraciones, más o menos. Así que ahí, bueno, ahí la medida que vayan preguntando, ahí vamos tratando de aportar con la experiencia que a uno le ha tocado, digamos, tanto como encargos donde uno ya recibe gente, no revisa currículum ya a esta altura, digamos, como para gente que postula a distintas cosas, a práctica, memoria, trabajo, de todo tipo, y también la experiencia personal de cuando uno anda ahí también postulando, que uno nunca sabe cuándo te va a tocar de nuevo hacer eso. Así que eso, saludos. Gracias, Javiera. Y Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy día? Hola a todas, gracias también por la invitación y también a las personas que asistieron a esta sesión. Yo estoy muy bien, como bien me presentó la Vale, soy Karen, soy geóloga y hace más de 2 años que trabajo en una consultora que se llama GeoInnova Consultores, que es una consultora de geología e ingeniería que busca entregar soluciones innovadoras y tecnológicas a problemáticas a las que se enfrenta actualmente la minería. Así que es un rubro un poquito, no sé si desconocido, pero que yo por lo menos en la universidad no había escuchado de esta área y que me gustaría compartir con ustedes también para que la conozcan. Además, en mi empresa tenemos la particularidad de que no solo los jefes o los reclutadores entrevistan a los postulantes, sino que también todo el equipo, así que yo he tenido la experiencia de entrevistar a algunos compañeros que están postulando a la empresa donde trabajo, y así que también espero darle algunos tips o algunos consejos a la hora de esas entrevistas. Genial, muchas gracias, Karen. Tremendas invitadas que tenemos hoy día. Yo creo que va a estar muy útil este conversatorio y muy entretenido. Así que vamos a partir. Vamos a hablar un poquito de generalidades y después vamos a pasar un poquito más de temas de cómo buscar el trabajo, de tips para el currículum, para la entrevista. Y ahí entre medio también con Vale buscamos algunos datitos, algunos datos estadísticos sobre la empleabilidad. Así que ahí vamos a estar mezclando un poco los temas. Entonces vamos a partir con la primera pregunta. La primera pregunta se trata más que nada de cómo fue la trayectoria de ustedes como estudiantes. Recordar un poquito ahí cómo fueron construyendo su su base académica y cómo eso les ayudó entonces a después buscar trabajo. Y preguntarles si es que en algún momento imaginaron que trabajarías o llegarían donde están actualmente. Entonces, me gustaría preguntarle primero a la Barbie, porque ella es geóloga, tiene mucha experiencia en geología, o sea, sigue trabajando con los cursos de verano, pero además está trabajando actualmente en un área que es fuera de la geología. Entonces, preguntarte, Barbie, ¿cómo fue tu trayectoria y cómo llegaste hasta donde estás? Ya, súper. Yo estudié comercial antes, ingeniería comercial, y ahí me di cuenta en el fondo que me gustaban mucho las personas, como coordinar, gestionar, etcétera. Me aburrí de la carrera en realidad, el lugar donde estudiaba no me gustó mucho, entonces ahí me metí a geología. Entonces como que siempre tuve un poco este lado blando de relacionamiento, ¿cierto? Y también
lo trabajaba mucho como en actividades extracurriculares, y yo creo que, como un poco respondiendo también a la pregunta, eso me lleva hoy en día a hacer lo que hago. Y eso también me ayudó a encontrar esta pega, que en verdad me buscaron para esta pega por lo mismo, porque en el fondo siempre me preocupé de hacer como actividades extraprogramáticas, fui scout, hice emprendimientos, varias cosas, fui auxiliar de varios ramos, la escuela de verano, participé en diplomados como profe ayudante, etcétera. Entonces como que siempre traté de hacer como muchas cosas, ir probando también qué cosas me gustaban, qué no, porque uno nunca sabe, ¿cierto? Y eso me lleva finalmente bueno, hacer las clases, que sean entretenidas, y todo tiene que ver también con las habilidades blandas. Y ahora que en el fondo tengo un rol sumamente político, ¿cierto? No veo directamente recursos humanos, pero igual sí trabajo como con 10 países distintos, entonces ahí conocer la cultura, lograr empatizar, manejar como conflictos humanos, ¿cierto? Desde mi rol implica mucho eso, habilidades blandas que he ejercitado afortunadamente a través de estas distintas actividades, ¿cierto? Entonces esa es un poco mi trayectoria laboral, y qué skills finalmente me llevan a poder desempeñar este rol súper bien. Mi equipo está creciendo, estoy contratando cada vez más gente, así que en realidad estoy súper contenta. No me esperé que a terminar trabajando en un área de talento y cultura, que finalmente es el área que recluta personas en todo el mundo y que vela porque la cultura de la empresa sea súper buena, que es un tema también bien importante a la hora de postular a un trabajo, ¿cierto? Y que después me imagino que vamos a hablar un poquito de eso. Así que a grandes rasgos esa es como mi historia mea loca de cómo llegué hasta aquí y por qué estoy tan contenta también. Es algo que siempre me ha gustado hacer. Genial, súper importante estar contenta haciendo lo que uno hace. Igual encuentro que es muy importante considerar estas otras habilidades que de repente se pasan un poco por alto, pero que son muy importantes para poder desempeñarse en cualquier tipo de trabajo. Así que gracias, Barbie, por contarnos. Y Javiera, ¿cómo es en tu caso? ¿Cómo fue tu trayectoria académica y cómo llegaste a ser encargada del Departamento de Mineralogía en el CERNEG? Nunca me lo imaginé, en realidad nunca me imaginé ninguno de los trabajos que he tenido. O sea, cuando estudié hace 2 años atrás, veníamos saliendo de la crisis asiática en ese tiempo, entonces los geólogos andaban haciendo clases universitarias. No, bueno, ahora hay más lugares donde hacer clases, hay universidades privadas y hay otros campos, pero en ese tiempo en realidad estaban haciendo clases de química y de física en los preuniversitarios, esa era la realidad en ese momento. Y entonces yo quería trabajar, necesitaba trabajar, tenía un crédito universitario, digamos, que pagar, entonces yo dije, yo voy a apuntar a donde sé que voy a tener más posibilidades de tener trabajo rápido. Y a pesar de que estaba como en crisis, era la minería. Y bueno, creo en todo caso que lo sigue siendo en gran medida. Entonces, al contrario de la Universidad de Chile tiene un perfil en ese momento, por lo menos, que era mucho más científico y era como hasta medio mal visto que te fuera a la minería. Era como, ay, ¿qué es eso? Así como vendido. Ah. Entonces yo dije, bueno, no, pues yo necesito trabajar, quiero trabajar, entonces apunté a hacer mis prácticas en minería, pensando en que eso me podía abrir la puerta y efectivamente eso me abrió la puerta para hacer mi tesis en una empresa minera. Y después estaba disponible para trabajar ahí, así, en calidad inmediata, así, estas cosas de ir a cualquier parte de Chile, digamos, donde al turno que fuera, a ir a trabajar al cerro que fuera. Y efectivamente así, sin quererlo, llegué a trabajar a exploraciones y justo coincidió en que veníamos saliendo de la crisis, entonces hubo un boom de trabajo en exploraciones y terminé, había un cerro a cargo de máquinas de sondaje muy chica, así, ahí, así como, y la única mujer y con todas esas cosas que conlleva en ese tiempo, que era un poquito más complejo que ahora. Y después, pasaron muchos años, y vino la siguiente crisis, que fue en 2015, más o menos, partió un poquito antes, 2014, y empezaron a echar a todos los geólogos de minería. No sé si ustedes ahí ya como no se acuerdan quizás, pero en esa época nosotros estábamos en el Congreso de Concepción y nos empezaron a llamar uno por uno para despedirnos. Así era entonces te llamaban y tú decías, ya al otro ya sabías que te habían hecho. Bueno, también coincidió que yo había tenido una hija
tuve a mi hija, mi única hija, y estaba también en la disyuntiva que no quería seguir trabajando por turno. Que eso es algo súper relevante que a lo mejor a la edad ustedes no lo han pensado todavía, pero después en algún momento, cuando uno ya tiene sobre 35 años, se vuelve como bien complejo y hay que tomar decisiones al respecto. Yo estaba en esa disyuntiva porque sabía que iba a tener que renunciar porque no quería dejar a mi hija en el turno, 8x6 hacía en ese momento. Entonces finalmente me despidieron como a todos los geólogos en ese momento que trabajábamos en exploraciones y finalmente ahí me vi enfrentada a tener que dar un giro a lo que había hecho. Y paralelo a eso, yo siempre había hecho docencia, siempre me había gustado mucho y siempre había estado haciendo clases eh, para ingenieros, me ha tocado más que nada, de USACH, por ejemplo, en la Católica ahora, actualmente para ingenieros en mina o para geocientistas, digamos. Y eso fue lo que estuve haciendo un año freelance, donde a mí me encantaba, me encanta todavía, me gusta mucho hacer clases, pero les debo ser sincera, a los 36 años, no, como 38, ya tenía un crédito hipotecario ahora que pagar y con las clases no me alcanzaba ni siquiera para pagar el vida. Esa era la realidad. Se los digo, así como que ustedes ahí van sumando, restando las plata. Entonces, bueno, finalmente confluyeron muchas cosas. ¿Ah? Yo creo que en la vida uno a veces hace cosas y se enfrenta a aprender y no sabe cuándo te va a servir esa herramienta. Y pasó que después me sirvió porque se abrió una posibilidad en San Nagiomín y justamente mi trayectoria, personas que yo había trabajado antes me recomendaron, tuve muy buenas recomendaciones y finalmente entré a trabajar a San Nagiomín. A un laboratorio que jamás en la vida me imaginé que iba yo a estar en el otro lado. Yo había trabajado enviando muestras a laboratorios, pero nunca pensé que yo iba a ser ahora la que recibiera las muestras en el laboratorio. Y ahí estamos haciendo ahora la trayectoria acá, reinventándose uno y pensando a dónde te lleva esto, finalmente. Eso. Ahí les cuento más. Genial, muchas gracias por contarnos. Y Karen, ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo fue tu trayectoria académica? ¿Cómo ha sido tu trayectoria laboral y cómo llegaste hasta donde estás? Em, bueno, mi trayectoria académica fue un poco difícil al principio, como donde estudié entra a un plan común y yo desde el colegio que ya sabía que quería estudiar geología, entonces esa primera etapa fue un poquito difícil, sumado que yo soy de región, entonces me venía a Santiago a estudiar, fue un poco difícil. Pero de ahí cuando entré a geología, todo fluyó. Me gustaba mucho todos los ramos, me gustaba mucho estudiar. Además que me fue bien, así que eso me dio tiempo para hacer hartas actividades extracurriculares, muchas de divulgación científica con mis compañeras. También estuve eh, en el centro de estudiantes, ahí aportando con el cambio de malla de la carrera de geología de la U de Chile. Y también hice muchas ayudantías y auxiliares. Creo que el otro día las conté y fueron más de 15 que hice en la carrera. Eh, Me gustaba mucho la docencia. Y después quería enfocar mi carrera un poco en el tema ambiental o de sustentabilidad, así que hice mi tesis en la posibilidad de reprocesar relaves mineros y me titulé en enero del 2020. Y lo que hice fue, como necesitaba trabajar, publicar mi currículum en LinkedIn, tal cual, así con todas estas actividades que les dije que había mencionado, me preocupé de hacer un buen currículum, como que fuera bonito, que fuera, como que explotara todas estas cualidades positivas que si bien no tenía nada de experiencia laboral, solo la tesis, bueno, y el magíster, me preocupé de resaltar muchas de estas cualidades y lo publiqué, así tal cual en el feed de LinkedIn. Y resultó porque me contactaron de un par de lugares, entre ellos el lugar en donde estoy trabajando actualmente, más o menos en marzo. Yo creo que lo publiqué como en febrero y en marzo ya me habían hablado de varias partes. Pero como ustedes saben, en marzo del 2020 estalló la pandemia, entonces ahí hubo mucha incertidumbre. Lo común en ese tiempo era suspender a los trabajadores o, de sus labores durante lo que duraba la pandemia o de lleno algunos fueron despedidos, entonces ahí no me fue tan bien. Entonces esta conversación quedó en pausa hasta más o menos octubre del mismo año, del 2020, en donde me volvieron a contactar cuando ya la incertidumbre había disminuido un poco y
y ya empezó como la reactivación de los terrenos, por ejemplo, o de la geología. Eh, y ahí empecé a trabajar, me entrevistaron y me fue bien, sin nada de experiencia, sin saber absolutamente nada de lo que hago actualmente, o sea, sí con las bases geológicas de la carrera, pero como técnicamente las cosas que hago no las sabía. Así que empecé con todo nomás, con todas las ganas. Y así fue como entré al lugar donde estoy hasta ahora trabajando. Genial. Qué buena que te funcionó eso de publicar el CV en LinkedIn. Buenísimo. Muchas gracias por compartirnos Gracias, su chicas. trayectoria. Bueno, ahora nos vamos a dirigir a la segunda pregunta. Esta es una pregunta en particular para Bárbara. Bueno, ¿cómo funciona un proceso de selección desde que alguien envía el CV hasta que es seleccionado? Y con respecto a ello me refiero a eh, algunos tips en particulares para la estructura del CV, cómo enfrentar una entrevista o ciertas actitudes psicolaborales que evalúan. ¿Tú me comprendes, Bárbara? Sí, perfecto. Aquí seguro que tenemos experiencias distintas con Javi y con Karen, porque en realidad lo que he podido ver es que depende mucho del tamaño de la empresa, ¿cierto? Cómo llevan los procesos de selección. En las empresas más chicas, ¿cierto? Es como, oye, tenía un amigo, ya que pasa el CV, ya que lo entrevista Claro. una persona. En muchas consultoras no hay recursos humanos, o sea, habrá una persona para gestionar contratos, licencias médicas, finiquitos, etcétera, pero no necesariamente hay un equipo que se especialice en reclutamiento, entonces puede variar mucho de empresa a empresa, pero por lo menos en empresas que son un poquito más grandes, que ya tienen equipos de selección, en donde, por ejemplo, hay psicólogos o psicólogas laborales y demás, en general, bueno, uno postula por diversos portales como postulante, ¿cierto? Por LinkedIn, portales de las universidades, a veces ahí también se publican ofertas, CompuTrabajo, Chile Trabajo, yapos.cl, etcétera. Distintos portales ahí siempre hay que ir revisando y siempre hay ofertas laborales, incluso en los foros de las universidades o estos grupos de Facebook, etcétera, ahí también se publican ofertas. Incluso yo publico hoy en día con mi equipo en un bot de Telegram que está dirigido a perfiles TI, por ejemplo, perfiles informáticos. Entonces, bueno, el equipo recibe la postulación, se hace un filtro curricular para ver que en el fondo la persona que postula haga match, al menos en términos de CV, de currículum, con el puesto. En general, si hay un equipo de psicólogos, psicólogas, hay entrevistas psicológicas, puede haber una prueba técnica, por ejemplo, si te piden Python, hay plataformas que uno puede contratar como empresa para enviar masivamente pruebas a muchos candidatos al mismo tiempo. Python, Excel, programación básica, habilidades comerciales, habilidades de liderazgo, test psicológicos como el DISC. Ahí no sé si alguna ha tenido test psicológico, pero hay algunos que se aplican también en ciertas ocasiones. Y luego ya en general se pasa a la entrevista con la persona que va a ser tu líder directo o tu jefe directo, y a veces con el líder de tu líder, por ejemplo, o el líder de otra área que en el fondo también va a tener que interactuar contigo. Y bueno, después del proceso puede variar mucho. Yo he tenido procesos súper cortos en que en una semana encontramos a la persona, o que estamos 2 meses buscando arduamente y que es súper difícil. Entonces, ahí depende mucho de cómo es el proceso, cómo es el volumen de postulaciones que tú recibes como equipo o como empresa. Y bueno, el paso final es enviar carta oferta. Hay empresas más chicas que de repente envían correo o como que te llaman por teléfono nomás. Yo recomendaría ahí de repente preguntar si tienen la carta. ¿Por qué? Porque en el fondo si tú postulaste a varios empleos y estás de finalista en 2 empresas, por ejemplo, con 2 cartas de oferta puedes como ir a negociar ahí que te suban quizá un poquito más el sueldo base. Así que, o por ejemplo, manejar mejor las condiciones de entrada. ¿Cuánto va a ser mi primer contrato a plazo fijo? ¿Cuántos meses? Mientras menos, en el fondo, mejor, porque antes te van a tener que pasar a indefinido. Entonces, ahí recomendaría eso en general. Ahí no sé si las chicas tienen alguna otra experiencia como de proceso de selección, son tan largos o cortitos. Karen, Javier, Karen, no Javiera. sé si esto me toca a mí dirigir la Sí. palabra a las demás, pero bueno. No, mire, vamos a hablar de eso, pero primero vamos a hacer una pausa. Una pausa comercial, no mentira. Vamos a ver algunos datos Vamos a de ver datos estadísticos. cómo, sí, cómo
A ver, veamos si me funciona. Necesito ponerlo en pantalla completa. ¿Por qué se ve así? Ahí está. ¿Se ve? Sí, perfecto. Ujú. Ya, genial. Entonces, acá sacamos una tabla que está en la página del Ministerio de Educación, en donde muestran cuál es la empleabilidad al primer año de 4 universidades chilenas. Entonces, estas son las únicas que tienen datos estadísticos. Esta tabla, si no me equivoco, es del 2018, así que actualmente tenemos, yo creo, muchas más universidades que ya tienen egresados en geología, entonces estos datos ya se pueden actualizar en un par de años, yo creo. Entonces, de acuerdo a esto, la empleabilidad para geología, el primer año es de un 80% en la Universidad de Concepción, súper contrastante con Universidad Andrés Bello, que es de un 53%. ¿Ya? Acá también ponen al segundo año y cuánto es el ingreso promedio, que es bastante prometedor. Entonces, bueno, mirando esta tabla, yo creo que, claro, nosotros con Valentina estuvimos mirando como alguna publicidad de universidades en donde ocupan este tipo de datos un poquito sacados de contexto para hacer la publicidad de la carrera. Entonces, de repente dicen que te ofrecen hasta 2,5 millones, 3 millones de ingreso promedio, pero no te dicen en qué año, o sea, esto es al cuarto año. Claro. O la empleabilidad también Ujú. puede estar sesgada, o sea, acá pueden sacar un promedio o mostrar la Universidad de Concepción, que va a ser distinta a otras universidades. Por otra parte, en 2021 se hizo una encuesta a egresados de la Universidad de Chile solamente, en donde, considerando también que 2021 era plena pandemia todavía, solamente el 65% de la muestra de las personas que respondieron la encuesta estaba trabajando. El resto de las personas estaban estudiando algún posgrado, había un par de personas que estaban trabajando y estudiando un posgrado y un 15-16% estaba cesante. Entonces también son datos como para tener en consideración. De las personas que trabajaban, las áreas con mayor empleabilidad son minería e hidrogeología, las que más tenían personas trabajando en esos rubros. Y de las personas que estaban cesantes, al menos la mitad de ellas ya habían tenido alguna experiencia laboral. Entonces, si volvemos a este gráfico de torta, nos quedaría aproximadamente solo un 7% de personas que nunca habían tenido alguna experiencia laboral. Pero de esas personas cesantes que no habían tenido ninguna experiencia laboral, habían algunas que ya habían trabajado en educación o llevaban menos de 2 años egresados. Entonces, a pesar de que los números se ve como que es grande, como que es harto las personas que no están trabajando, si se hacía en detalle la ocupación de las personas, habían varias que ya habían tenido alguna experiencia laboral o que estaban estudiando algún otro tipo de cosa. Entonces, basado como un poco en estos datos, en lo que hay disponible en la web, ahora nos gustaría continuar con Javiera y con Karen, preguntándoles un poco de qué es lo que buscan en sus empresas eh, como perfil laboral y cómo funcionan los procesos en sus empresas. Ahí también retomando la pregunta que pasó Bárbara. Ujú. Sí, dale. Ya, lo que decía Bárbara, esto de que si empresas pequeñas, yo me he manejado más en las empresas pequeñas como de exploraciones, que generalmente son juniors, y empresas de mediana minería, porque también tuve mi experiencia en una mina grande, entonces igual ahí uno compara, y claro, es muy común que te piden el currículum, pero ahí lo que sí pasa entre nosotros, los colegas, es que generalmente la persona que tú recomiendas, eh, después te lo sacan a ti. Entonces, en general, uno busca recomendar a personas que uno sabe que más o menos te van a responder bien. O sea, no es así como, oye, pásame el currículum de alguien y que yo no conozco, yo no lo haría. O sea, ni mis colegas difícilmente. Excepto que uno sepa una situación muy compleja que sí ocurre, ¿no? Yo diría que los geólogos en general, las geólogas, estamos siendo mucho más solidarias y cuando hay temas más complejos de enfermedades o cosas así, sí hay como una cierta solidaridad,
pero también va mucho el nombre de uno, entonces uno ahí trata de recomendar y mandar un currículum de realmente una persona que tú sabes que va a funcionar y tú lo conoces también en el ambiente laboral. Porque eso pasa mucho también en geología. Una cosa es ser estudiante de geología y otra cosa muy distinta es cómo puede ser tu desempeño laboralmente. Y eso para ambos lados. O sea, yo he visto que, o sea, digámoslo en serio, o sea, hablemos así ya relajadamente, con confianza, de repente los geólogos, no, sé, pues son carreteros, qué sé yo, ahí de repente pasa algún ramo ahí medio arrastrando, ¿te fijas? Pero eso no tiene a veces mucho que ver y puedes tener un profesional increíble después en el mundo laboral y viceversa, ¿ah? Viceversa. De repente una persona que es muy buena para el estudio en un trabajo muy práctico donde tienes que enfrentarte a situaciones muy complejas, no anda. ¿Te fijas? Entonces hay que conocer un poco a los colegas y ahí uno los va conociendo y pues cómo recomendar con cierta propiedad. Ahora, en el tema acá de Sana Geomina actualmente, lo que se busca, lo que se hace, que he visto mucho, es que tratas de conocer a la persona haciendo práctica. O sea, realmente tratas de que la persona entre como practicante o como honorario o como, no sé, como una contratación que es como servicios profesionales, de repente, alguna relación laboral que más o menos te dé una idea de cómo se va a comportar la persona laboralmente ya en el ambiente y cómo va a trabajar, y ahí tú realmente dices, ah, ya no sé, esta persona, más o menos, démosle más continuidad porque efectivamente, generalmente a uno ya le toca, es la persona con la que tú vas a trabajar. Entonces, te toca mucho, como decía Bárbara, entrevistar o trabajar inmediatamente con la persona que después va a estar a tu cargo a veces, o que va a ser tu contraturno, por ejemplo. Entonces, tienes que más o menos apuntarle bien, porque si no, el problema después te lo echas a ti. O sea, tú tenés el problema que tienes que más o menos sacarlo adelante, en realidad, después. Entonces es un poco distinto, pero esas es más o menos las entradas más comunes que yo he visto. Y lo otro es que ahora en este momento, como está la cosa media complicada, no se da tanto, pero sí cuando está buena la pega, digamos, puedes entrar perfectamente a un concurso y postular. Y ahí lo que decía Karen es muy importante, hay que saber hacer un buen currículum. Yo para qué les digo que esto no es currículum, pero que así, chiquillas, así una cuestión así que ya que con suerte te pusieron en el año de que van, como si uno se supiera todas las mallas de todas las universidades y uno sabe qué ramos han hecho o qué hacen cuando dicen que están por egresar o que están en el cuarto año, quinto año, séptimo año. ¿Tenéis idea? Digamos, entonces hay que hacer un buen currículum, hay que poner justamente cosas porque finalmente eso refleja lo que te gusta, lo que decía la Karen. Si finalmente tú me dices, mira, yo estoy buscando un trabajo en geología, pero en la actividad programática pusiste que, no sé, porque te gusta ir a hacer, no sé, baile entretenido, tú decís, chuta, a esta persona realmente le gusta, le gusta la geología, hace alguna actividad, su tiempo lo dedica a cultivar algo más geológico, entonces tiene que, como que uno busca un poquito de que haya coherencia entre el discurso y entre la realidad de los hechos que tú estás mostrando en tu currículum. Si tú dijiste que te gusta el terreno, bueno, entonces pon los terrenos que tú has hecho, pon los lugares que tú conoces, pone un poco para que se note dónde está tu énfasis. Eso lo puedo comentar. Eh, bueno, por mi parte, lo que yo he visto en los procesos de selección en consultoría es que generalmente se abren concursos en LinkedIn, por ejemplo, donde los reclutadores te ponen un cierto perfil y tú tienes que enviar currículums. A veces son con filtros automáticos de ciertos años de experiencia o manejo de algún software o algo, y otras veces son un poco más abiertos. Ahí recomiendo mucho enfocar, o sea, hacer un currículum para la empresa a la que estás postulando, como no tener uno estándar para todo, sino que muy en la línea de lo que decía Javiera, enfocarlo hacia lo que estás postulando. Y las otras formas que he visto, como también mencionaban las colegas, es a través de recomendaciones, pero que igual se someten a un proceso de entrevistas. Y respondiendo a la pregunta inicial de qué tipo de perfil buscan, por lo menos en la empresa donde yo trabajo, o en lo que he visto, no se busca una persona que sepa, no sé, manejar todos los software o que no sepa programar. Como que eso es algo que se puede ir aprendiendo en el camino. Yo de verdad les digo que cuando salí, muchas de las cosas que hago no las manejaba, pero sí creo que es muy importante demostrar que eres una persona
motivada, comprometida, responsable, que tienes ganas de aportar, que tienes ganas de aprender y como en las entrevistas demostrarlo y quizás con el currículum y las actividades que has realizado, no sé, fuera del trabajo puedes comprobar un poco eso. Pero creo que todas las otras habilidades técnicas se pueden aprender en el camino. Pero estas otras cualidades son un poco más difíciles de encontrar y son súper bien valoradas. Gracias, Súper sí. chicas. Sí, sí, yo quería comentar que, claro, o sea, el currículum es como tu primera carta de presentación, como es tu foto frente a la empresa a la que estás postulando. Y respecto a lo que comentaban, bueno, yo me gustaría comentar también mi experiencia. Yo, como estoy estudiando un doctorado acá, tengo un currículum para cosas académicas que es súper enfocado en las becas, en las auxiliares, en ayudantías que he hecho. Y tengo otro currículum para buscar trabajo, porque yo acá en Australia estoy trabajando también en una minera, estoy logueando sondaje los fines de semana, entonces para poder quedar en ese tipo de trabajo no les va a interesar qué becas tengo, qué ayudantías he hecho, eso se condensa un poco más y muestra un poco más un perfil más abierto a aprender, porque yo no tenía ninguna experiencia logueando sondaje y lo que dice la Karen es súper importante, o sea, tener las ganas y mostrar que uno es proactivo, que quiere aprender, es súper importante. Así que el currículum sí, es una herramienta muy poderosa. Muchas gracias a todas, queridas. Bueno, por lo tanto, podríamos decir en términos generales que uno tiene que ser versátil, motivado y que el conocimiento técnico no es suficiente, sino que hay que ganar experiencia y para ello hay que tener humildad, muchas ganas de aprender y la motivación necesaria para adquirir esos nuevos puestos de trabajo que nos esperan. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Esta es una pregunta para todas en particular, pero ¿qué aconsejarían a profesionales que se encuentran recientemente egresados y que buscan su primera oportunidad laboral en términos generales? Javiera, Bárbara y Karen. En ese orden. Ya, lo primero es que se titule, porque ya pasó Exacto. el tiempo cuando tú podías trabajar egresado. A lo mejor encuentras trabajo y si te quedas ahí y no te titulas, después va a ser mucho más difícil y ahora no está el tiempo para no estar titulado. O sea, hay procesos de selección que tú filtras por el título. Y en ese sentido, las que le falta el título, no se compliquen. Antes a uno en la geología le decían que tú tienes que hacer un aporte a la geología del país. Está bien, o sea, yo quiero hacer un buen trabajo y todo, pero de verdad que tener un título también, aparte del estudio en particular, de tu aporte a la geología, demuestra que tú eres capaz de terminar algo que tú empiezas, que sabes hacerlo, que puedes terminar contra viento y marea y que pasaste todas esas dificultades para titularte. Así tú lees, por lo menos yo así nosotros leemos el título. Entonces, lo primero es lograrlo, titularse y no quedar así como egresado y después picotear por otro lado, porque eso es lo peor, así pasa ya ver picoteo así de estudios y estudios inconclusos en muchos lados y eso no es muy conveniente a la hora de mirar un currículum y compararlo con otro. Lo otro es lo que ya habíamos visto, bueno, la cara de la Bárbara, que pongan todas las actividades que crean que son conducentes a donde tú quieres llegar. O sea, cosa que uno vea que realmente hay una motivación y hay unas ganas de estar ahí y de aprender, como decía Karen, porque hay mucho tema con respecto a los software y hay muchos cursillos por ahí que tú empiezas a gastar la plata y tu tiempo en hacer, no, que en aprender software muy específico y en realidad lo que tú tienes que tener y mostrar es la capacidad de aprender. Yo creo que uno lo que más aprende es aprender a que tú eres capaz de tomar un desafío y además los software ahora algunos son bastante amigables, entonces uno sí aprende rápido, entonces eso tiene que mostrar que tú eres versátil, como tú decías también, que eres flexible y lo otro es ser valiente. Hay que ser valiente, creo yo, hay que atreverse a tomar, de repente a postular a cosas que uno de repente no sabe muy bien qué son o no se atreve, uno a veces es más temeroso, pero hay que atreverse a postular y estar abierto al aprendizaje. Eso es como lo que yo les diría para que uno no filtre. Tú no filtres desde ti los trabajos, que ellos te filtren, pero tú no. O sea, tú, si te tincas, si tienes ganas de aprender, si estás entusiasmado y si quieres tener una experiencia laboral, que lo hagas. Que lo hagas y que te dediques. Ahora también hay que dedicarse a la búsqueda laboral. O sea, a veces la persona es difícil de repente afrontar
una búsqueda laboral cuando ya has tenido muchos meses y mucho tiempo que no te resulta nada y te empiezas como a deprimir un poco y empiezas como a tratar de hacer otra cosa y decir, no, no, si no estoy buscando trabajo. No es verdad, no es verdad. O sea, uno tiene que ser valiente y decir, sí, estoy buscando trabajo, estoy cesante, pero sigo con ganas y sigo poniendo mi currículum y sigo Claro, postulando a todas partes y sigo enviando no me mi currículum, rindo, en el no me fondo. rindo, hago actividades y cosas que tienen que ver para alimentar la parte profesional, porque a la gente tiene miedo de repente de tener esas lagunas laborales, que ahora con la pandemia a todos les pasa un poco, o sea, pero a ustedes uno no se pegó en la cabeza, o sea, lo que tú aprendiste no se te va a olvidar. Entonces, tener la seguridad de decir, no, yo sí, he estado estos meses sin hacer mucho esto, pero soy perfectamente capaz de tomar un desafío y hacerlo, completarlo y estoy motivado para eso. Ujú. Muchas gracias, Javier. Claro, porque como tú dices, terminar un proceso, terminar lo que se empieza, denota un compromiso real y una responsabilidad, y por otro lado, ser valiente, atreverse a enfrentar nuevos desafíos y adquirir nuevas habilidades, porque no podemos saberlo todo, ¿cierto? Karen, ¿qué opinas tú al respecto? Estoy muy de acuerdo con lo que dijeron anteriormente y me gustaría dar un consejo súper eh, particular, que últimamente, o quizás no tan últimamente, igual hace un tiempo, la minería y trabajar en minería ha estado súper estigmatizado negativamente. Entonces, yo los quiero invitar a que no tengan miedo a trabajar en minería, a postular a pegas de la minería. Si no están tan de acuerdo como con la lógica que hay detrás de esto, esta lógica extractivista, eh, no se queden con los brazos cruzados e intenten hacer cambios desde adentro. Por ejemplo, hay muchos lugares, como las consultoras donde yo trabajo, que buscan hacer de la minería un proceso que sea mucho más óptimo, disminuir los recursos que se utilizan en ella, y trabajar en eso no es negativo. Aportar en eso yo creo que, de hecho, desde adentro va a ser súper eh, gratificante. Y lo otro que les quería decir es que no se sientan abrumadas por el síndrome del impostor, que nos suele afectar sobre todo a las mujeres, y que se atrevan a postular, que pongan todas sus habilidades, que no se achiquen si ven que hay otro postulante que quizás, no sé, puso más otras aptitudes, y lo intenten. Y lo otro, bueno, en la misma línea de la minería, quería decir que también las mujeres se atrevan a postular a pegas mineras, porque se necesita mucho, como en una industria que ha estado súper dominada por varones, donde han trabajado históricamente la mayoría de las veces varones. Se necesita que haya mujeres, se necesita que haya diversidad para poder avanzar en ese rubro y cambiar muchos paradigmas que están súper arraigados y que necesitan urgentemente ser cambiados. Así que esa, mi invitación es hacer el cambio desde adentro y no solo quedarnos como en la queja o en la negativa hacia la minería. Muchas gracias, Karen. Exactamente, no hay que estigmatizar un área de la geología en particular. Y como decías, sí se puede hacer cambios de forma interna desde una empresa, y por qué no después adquirir mayores roles, y como digo, después en términos de empleabilidad tú también puedes hacer un cambio y contratar ciertos perfiles que a lo mejor inicialmente no habrían contratado, pero que según tu perspectiva sí lo harías. Por lo tanto, eso es muy importante. Así es donde realmente se realizan los cambios. Muchas gracias, Karen. Bárbara, ¿qué opinión tienes al respecto y qué sugerencias podrías dar a los profesionales recién egresados y que se encuentran titulados buscando su primera oportunidad laboral? Ya, súper. Aparte de todo lo que han Primero dicho como las chicas. Sí, Ajá. sí, mira, algo que dijeron súper importante el tema del título, de haberse titulado, no solo es importante por lo que mencionaban las chicas, sino también como desde ya recursos humanos, etcétera, para justificar un cambio de cargo o un aumento de salario, puede que el CFO o el CEO o el gerente general, etcétera, te diga ya, pero esta persona está titulada o no, ¿qué pasó? Entonces, ojo también ahí con eso del título que permite justificar a uno como líder de una persona, ¿cierto? Como un aumento, como un desarrollo de carrera. Y refiriéndome un poco a lo que decía la Karen de atreverse a postular, de que las mujeres también tomemos más protagonismo en minería, hoy en día hay como
un problema como de fuga de talento a nivel mundial, como que hay mucha rotación laboral y una de las acciones que están tomando el 70% de las empresas es mejorar el tema de la inclusión, de la diversidad, de la equidad en las empresas. Así que ahí también estamos en sintonía entonces con una revolución como el mercado laboral que está tomando paso poco a poco. Así que bacán la invitación ahí de Karen. Y para los recién egresados que están buscando primeras oportunidades laborales, ¿cierto? Bueno, esto es como vender. Tú te estás ofreciendo tu producto o tu servicio, ¿cierto? Y la tolerancia a la frustración es súper importante. O sea, vas a tener que de repente postular a 100 empresas. Yo me acuerdo que en la universidad había como un documento con todas las consultoras y empresas y los correos de alguien, que ni siquiera tú sabías si era de recursos humanos o algún conocido de alguien que puso ahí en la lista el contacto y te llamaban poco. Entonces, mucha tolerancia a la frustración y entender que el problema necesariamente no eres tú a veces, sino es el match con el cargo. Estoy postulando bien, ¿cierto? Estoy mostrando mis skills que son para este cargo o en realidad estoy hablando de otra cosa cuando me están contratando para una, ¿cierto? Y yo creo que en algún punto uno se puede sentir inseguro, insegura de sus habilidades, como, oye, no sirvo para esto, etcétera, y quizá algo bueno y que se puede hacer, se puede pedir en los procesos de selección es feedback, ¿cierto? Uno, en pedir no hay engaño, ¿cierto? Uno puede decir, oye, mira, ¿sabes qué? Quedé fuera en la segunda entrevista, esto en general es para procesos en donde ya avanzaste un poco más, me podrían dar algún feedback, etcétera, para mejorar, y las empresas que en general tienen buena cultura y son como preocupadas de la gente te van a dar feedback. Así que ahí también se puede pedir eso. Una Y quizá un retroalimentación. consejo para, sí, y como para cerrar, un consejo que le daría como a los y las escolares, como ya desde muy, muy chicos, un consejo como para el pasado de una, ¿cierto? Nunca pelearse ni ser grosera con nadie, porque típico el compañero que era súper mateo, que no sé qué, que tenía menos habilidades sociales, quizá que uno, y que le hacen bullying, etcétera, nunca asomarse a esas cosas porque el día de mañana ese gallo puede ser tu jefe, tu jefa, ¿cierto? Entonces, siempre, siempre tener buena onda, ser súper político y hacer networking. Networking sí o sí desde chico, llevarte bien con harta gente, conocer, preguntar, aprovechar los almuerzos familiares, los carretes, lo que sea, para conversar con otras personas porque de repente ahí también pueden encontrar una oportunidad. Así que ahí los recién egresados, networking con todo, LinkedIn bonito y todo eso. Ya saben, chicos, entonces establecer redes laborales, buena comunicación con todos y evitar, por favor, de todas maneras, el bullying y la discriminación. Siempre. Bueno, aquí nos dejaron una pregunta en torno a ello. Alexandra Salgado Cifuentes pregunta, eso que dice Karen y Francisca de partir solo la base geológica es súper importante porque la práctica se aprende. ¿Qué skills recomiendan para exploración minera? ¿Qué recomiendan para prepararse para, por ejemplo, trabajar en mapeo de sondajes? Uy, nos preguntó como un poco de todo. Paper, software, cualquier dato que pueda compartir para llegar mejor preparada a trabajos como este. Me gustaría apuntar mapeo de sondajes como primer trabajo, pero jamás he tenido experiencia con ello. Aprovecho de leer esta pregunta porque tiene que ver directo con lo que estábamos hablando y justamente Bárbara habló de los skills, ¿ya? Como para no desordenarnos un poco. Sí. Mira, yo creo Bárbara, que... Javiera, Ajá, Karen, ¿sí? ¿Javiera? dale. ¿Sí? ¿No? Bueno, o sea, Adelante. en particular con el asunto de la exploración, yo creo que hay que ir a los congresos. Aunque tú no estés trabajando, yo creo que es una inversión importante. En los congresos tú no vas a ir a todas las charlas y no vas a eso en realidad. ¿Ah? Hay algo ahí que se mueve en los congresos que tiene que ver con los contactos, con lo que decía la chica. El congreso tú vas a hacer contacto, tú vas con tu currículum impreso, aunque ahora no se usa, pero tú vas con tus... antiguamente cuando tú trabajaste hacías hasta tarjetas, pero tú vas en con tu teléfono ahí haciendo contactos y conversando con las personas, yendo a las charlas, más o menos haciéndote cierto punteo de los proyectos que actualmente están ahora funcionando, porque la gente empieza a hablar de un tema. Yo conozco muchos
muchos colegas que están en exploración y ellos se juntan y tarde o temprano empiezan a hablar de los últimos proyectos que se han descubierto, que se están perforando, que están parados, que no sé qué, que viste lo que salió, que viste los reportes, los últimos artículos del SEG, por ejemplo, de la revista de Geología Económica, por ejemplo, estar ahí un poco al tanto de ver las últimas cosas que están pasando, y no pasando en el mundo, pasando aquí en Chile, en Argentina, en Perú, que es más o menos donde se mueve toda la gente acá, de las exploraciones por aquí, por este lado más o menos, y estar un poco atentos a ese tema. Ahora para estudiar, así más de detalle, en realidad es la mineralogía y las alteraciones hidrotermales base, porque tú finalmente lo que vas a hacer cuando mapeas un sondaje es a reconocer. Entonces, si tú no sabes reconocer los minerales, no vas a reconocer las alteraciones hidrotermales, no vas a conocer las asociaciones mineralógicas. Y esa es la base. Tú, o sea, yo siempre digo a mis estudiantes ahí de la cátedra, o sea, la gracia que tenemos los geólogos, digamos, es que somos capaces que a través de la observación pasamos a tener un dato. Y ese dato nosotros tenemos que apuntar a que sea un dato duro, porque sobre ese dato duro vienen miles de interpretaciones. Entonces lo que tú quieres como geólogo es que si yo veo un sondaje, yo vi lo que había. Quizás no sé interpretar, quizás no sé de qué modelo todavía era, no veo una vetilla quizás al principio y digo, ay, esto es un epitermal de baja sulfidización. Quizás todavía no tengo la expertise para decir eso, pero si yo vi la asociación, no sé, por arbularia, cuarzo, yo la vi, o la vi la lunita, yo la vi y la otra persona que vaya me lo revisa y ahí está. Y ese es el dato duro. Yo fui capaz de ver y en una pasada yo ya detecté todos los minerales, las asociaciones y ese dato queda y vale. Y eso es lo que uno más o menos busca. Entonces ahí hay que repasar minerales, mirar, tratar de ver las rocas reales también, no solamente las cosas bonitas que salen en los atlas así como muy bonito, todo muy bien cristalizado. Y eso se ve en los trabajos. En los trabajos hay trabajos buenos de exploración donde hay fotos de petrografía, por ejemplo, repasar un poco la petrografía que a uno se le olvida, porque esa es la base de la pega. O sea, todas las otras cosas se construyen y se aprenden. Pero uno, ¿qué tiene que hacer un geólogo básicamente? Reconocer minerales, reconocer rocas, reconocer alteraciones y verlo en Roca, muestras manos, mineral, alteración, en corte textura. Claro. transparente. ¿Te fijas? Y esa es la Ujú. base donde tú a partir de eso construyes todo para arriba, los modelos y todo el resto de cosas. Así. Muchas gracias, Javier. Excelente, sí. Como decía, la base en realidad es la mineralogía y de hecho son los principales asignaturas en donde se les da hincapié dentro de la trayectoria geológica. Así que sí. De hecho, es mineralogía y cristalografía, diría yo. Después vendría sed y paleo y estructural, como para que lo tomen en consideración dentro de sus trayectorias profesionales. A ver, aquí nos hacen otra acotación. Bárbara dice, pueden armarse un código QR de contacto. Se usa mucho en el mundo comercial para que te agreguen fácilmente a contacto en el celular. Claro, Como eso para el facilita mucho congreso, los digo yo. procesos. En vez de Sí, CV impreso, de repente una tarjeta en el celular, tener el código y te agregan ahí fácilmente. está. Claro, excelente. Re bueno. Oye, Súper y me gustaría opción. comentar respecto a lo que decía Javiera, que meterse también en grupos, en estas sociedades, en los grupos específicos de temas que te gusten, también es súper útil porque vas asistiendo a actividades y conociendo gente de la rama que tal vez te interesa. Y en esa misma línea, bueno, acá nos pregunta Carolina sobre cómo comenzar a buscar una práctica profesional. Eh, Ella no tiene intención de una rama en específico, sino que aprender lo máximo posible. Entonces me gustaría conectar un poco esta pregunta con la siguiente que teníamos en el libreto, que les queríamos preguntar un poco de las áreas de la geología. Entonces, ha estado re bueno las preguntas como para ir uniendo los temas. En general, si es que considera que es importante partir desde los estudios, o sea, desde el pregrado, especializándose en un área en concreto para buscar las prácticas, lo que decía Javiera también, que ella de cierta forma buscó sus prácticas en minería para después saltar un poco al trabajo en minería. O si es que consideran que hay cierta flexibilidad en el cambio del rubro. O sea, por ejemplo,
si es que yo me gustaba mucho la volcanología cuando estudiaba, pero después me quiero pasar a hidrogeología. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Qué consejos pueden dar a las personas que están recién buscando sus primeras prácticas, como recién construyendo su trayectoria académica para saltar a lo profesional? Ahí podemos partir con Karen. Con respecto a la pregunta de dónde buscar prácticas, yo recuerdo haber buscado primero en el foro de los cursos, en el caso de la U, o foros como dedicados a eso. En LinkedIn también hay hartas empresas que suelen ofrecer prácticas. En el Senagiomín también recuerdo que abren concursos para poder postular. Y esos fueron los lugares donde yo busqué por lo menos. Y con respecto a a la trayectoria y si eso se relaciona con lo que hago ahora, no. Como les había contado antes, a mí me interesaba mucho el área más ambiental y terminé trabajando en minería. Ahora he tenido la suerte de poder trabajar en modelos ambientales también donde estoy ahora, eh, pero no es ni parecido a ninguno de los ramos que estudié en geología. Así que creo que, no sé, que tengas una práctica en un área no va a determinar que por siempre te tengas que dedicar a eso, no. Y lo que sí creo que ahora que estoy trabajando, quizás es más difícil para mí cambiarme de rubro. Pero cuando salí creo que había un mundo así, un abanico infinito de posibilidades de las áreas a las cuales irme. Gracias. ¿Qué opina Bárbara ahí con tu experiencia? O sea, sí, uno puede fácilmente no dedicarse a, a lo que hizo en la tesis o qué sé yo. Que he visto que en el fondo, claro, naturalmente es más fácil quedarte trabajando en el lugar en donde hiciste práctica y esas cosas. Pero claro, quizá, a ver, bueno, y para buscar práctica, perdón, me desordené un poco. Para buscar práctica, quizá hoy en día LinkedIn funciona súper bien y yo me acuerdo que en mi caso particular yo quería hacer la práctica del Senagiomín, que menos mal lo logré, pero en el fondo busqué ex estudiantes, conocidos, amigos, etcétera, que estuvieran trabajando en Senagiomín y los hinché hasta que logré sacar la práctica, así que también la insistencia puede ser una buena técnica, ir conectándote en LinkedIn con gente que trabaja en los lugares que tú quieres hacer la práctica o que quieres trabajar después para ir viendo en el fondo como qué hacen, quiénes están ahí, ir preguntando y el amigo de repente igual puede servir para encontrar práctica. Pero yo creo que tiene que ver con lo que hablamos un poco al principio, lo mencionó Javi también, de tener miedo de postular a una cosa que no es lo que yo he hecho antes. Yo creo que hay que sacarse un poco esos miedos, esos tabúes de que yo hice esto, hice mi tesis en este tema y bueno, obvio que no me van a contratar para otra cosa. Y ahí también está la estrategia de tener dos currículum, dos correos tipo para enviar cuando tú postulas y demás. Pero eso yo creo que hay que como postular, y también lo decían antes, ¿cierto? La pega de filtro es de nosotros, ¿cierto? De las áreas de reclutamiento y para eso estamos. Así que postulen nomás a todo y eso quizá podría comentar. Gracias, Bárbara. Y Javiera. Sí, mira, yo creo que uno cuando sale de la universidad, digamos, bueno, a mí en particular me funcionó esto de que yo hice la práctica en algo y después trabajé en eso, en eso. Pero yo he visto muchas personas que se titulan en una cosa y después se terminan trabajando en otra. Entonces ahí está el asunto que cuando tú sales en realidad tienes una gama de posibilidades. O sea, y lo importante después sí es que hagas, que toque lo que te toque, empresa chica, grande, fea, fome, cualquier cosa, como decía la Bárbara, es siempre ser profesional en tu trabajo, profesional en lo que tú haces, o sea, ya sea que pucha, a lo mejor te tocó algo y no era lo que tú querías, no te gustó mucho, pero igual tú eres un profesional, entonces tú lo terminas, lo haces lo mejor posible, te llevas bien con las personas y increíblemente esa gente se acuerda de ti y después de 6 años, de verdad, o sea, después de 3 años se encuentran contigo en otro lado y si tú estás buscando trabajo te reconocen, ah, no, sí, yo me acuerdo que tú eras acá, trabajaste aquí y no importa en qué estabas trabajando, lo importante es que lo hiciste bien y que terminaste la pega y que saliste adelante con el proyecto, con lo que fuera.
Entonces ahí hay que atreverse nomás. Entonces y hay que ser flexible. Miren acá con lo que les contaba en mi caso, mi experiencia y con mis colegas, con todas estas crisis a veces uno cree que va para un lado y de repente ¡guau! Llegan estas crisis y tú tenés que trabajar igual. Entonces ahí uno tiene que ser flexible con uno mismo, permitirse y no tener miedo a los procesos de aprendizaje de nuevo. O sea, para contarle un poco, imagínense, yo pasé 10 años arriba del cerro y no había vuelto a ver un corte transparente. Sin embargo, después, una persona, una colega, le tengo mucho cariño, la Paula Cornejo, petógrafa, ella me tendió una mano porque sabía que yo había trabajado bien, nada más. Y yo no me acordaba con suerte el puesto. Y me dijo, no, pero mira, tú eres capaz, toma que tienes los libros, estudia. Y trabaja, y en un año yo reaprendí toda la petrografía que se me había olvidado en 10 años de cerro. Y eso me abrió las puertas para mi siguiente trabajo. O por ejemplo, después me encontré en otro lado y alguien que yo había trabajado en otra empresa me llamó y me dijo, no, yo me acuerdo de ti, yo sé que tú trabajas bien. Entonces, finalmente, es difícil quizás la primera pega, como dicen ahora, y lograrlo así, insertar, y después ya depende mucho de ti. Tú empiezas a escribir tu futuro con tu propia forma de desarrollarte y de ser en los trabajos. Eso igual queda. Así que ahí les recomiendo que lo difícil es meterse, pero lo importante es hacer trabajos y ir teniendo experiencia. Como decía por ahí, hay que atreverse. Muchos quieren probar estas cosas, háganlo, prueben estas cosas, trabajen un tiempo. Y lo que sí pasa, pues, o sea, esperemos que después de este año, el próximo año ya esté mejor la cosa minera. Dicen que debería el próximo año despegar. Y ahí yo les recomiendo quedarse y escoger trabajos que ustedes noten que ustedes están aprendiendo. No que estén, porque hay muchos trabajos, alguien por ahí dice, yo quiero empezar aprendiendo sondaje. Sí, pero después de mapear 3 años sondaje en un mismo proyecto, tú no estás aprendiendo nada más, llegas hasta tu techo. Entonces tienes que ahí ser valiente y atreverte a decir, no, yo quiero saltar y quiero ir a tener experiencia en otro lado, quiero conocer otro modelo, por último, otro tipo, no sé, porque estoy en la segunda región, quiero ir a mapear cosas de la sexta, y quiero mapear ahora superficie, o de repente me ofrecieron ahora están las peguitas de tunelero, bueno, voy a ir a mapear túnel, no importa, calculo los pernos que tengo que poner, pero lo hago bien. ¿Te fijas? O sea, lo hago bien y aprendo y pongo mi currículum las cosas que voy haciendo. Eso. Genial, muchas gracias. Encuentro muy valorable y muy importante que hablemos también de esto de cambiar del rubro. O sea, ahí pasar del cerro al cuarzo cristalográfico. Es súper importante tener las ganas y la voluntad también de, si quieres cambiar algo en tu vida profesional, hacerlo con el mejor ánimo, con todas las ganas y con la mejor predisposición. Em, a ver, acá nos llegó una pregunta, la hacemos al tiro nomás, ¿vale? Sí, sí, el tiro. Está dirigida a Bárbara, de hecho. Dale ¿Puedes nomás. explicar Aura, en más hola detalle Aura. por qué? Sí, ¿en qué casos recomiendas tener 2 correos al aplicar, por favor? Yo creo que la Fran dio en el clavo de un ejemplo súper bueno a nivel CV, ¿cierto? El CV académico y el CV como para buscar trabajo, como ya más allá de la investigación. Con los correos también se puede hacer, ya debo reconocer que hay casos en que se postula muy masivamente a un cargo y como decía Javiera, que ella sí leía los CV en el Sena Geomín, etcétera, hay empresas que no los leen mucho y que los correos no los pescan tanto, pero hay casos en el que sí te suma. Entonces, entre que esté o no esté, de repente sí es estratégico. Entonces, el correo tiene que condecirse también con el CV que tú estás mandando y con el cargo. Entonces, es importante reforzar que a ti te gusta lo que estás aplicando, lo que estás postulando. Me ha pasado que de repente, no sé, estamos buscando un jefe de proyecto, un ejecutivo de cuentas que tiene un rol súper relacional con un cliente. Y tú en la entrevista te preguntan o te dicen ahí que le encanta el análisis de datos y trabaja tras bambalina. Entonces tú dices, ya, ¿cómo pongo a esta persona de cara al cliente? Entonces no hay match. Es como más o menos por eso, para que esté como en línea con el CV que tú mandas y también qué es lo que respondes en la entrevista. Es súper importante que si tú estás postulando un cargo que va a ser de análisis de datos, hagas mucho énfasis en que te encantan los números y todo, y no empieces a hablar de que el día de mañana tú quieres estar haciendo otra cosa nada que ver, porque en el fondo yo como empleadora o reclutadora digo, oye, esta persona me va a rotar, se va a ir en menos de un año porque está postulando algo que en verdad no le hace sentido y en el fondo quiere trabajar un rato. Entonces,
Eso. Y bueno, relacionado un poco con lo que están hablando, recomiendo mucho no durar menos de un año en el primer empleo o en los empleos en general. Ya la rotación no, es como un signo como de que tú no puedes como confiar mucho en que la persona se quede. Por eso uno selecciona buscando que a la gente le guste lo que está haciendo, porque te disminuye la rotación. Así que aguanten, chiquillas, chiquillos, terminen el año y de ahí cámbiense de pega porque tienen más probabilidades de encontrar la siguiente. Claro, porque eso denota una inestabilidad también, ¿ya? Entonces, claro, tiene que haber compromiso, responsabilidad con el trabajo. Y bueno, entender que no siempre el hecho de cambiar de rubro es por un tema de, a veces simplemente solo acaban los proyectos, ¿ya? No tomarlo siempre como algo personal de hice mal mi trabajo. No, no siempre es así. A veces terminan los proyectos, terminan los contratos. Hay veces en que tu perfil era idóneo para otro tipo de trabajo o otra área en particular, pero eso no quiere decir que eres un mal profesional, ¿ya? Así que por Claro, eso favor pónganlo tengan en el todo eso CV. en cuenta. Si es fin de proyecto, si tú estuviste 6 meses porque era un proyecto, Exacto. ponga como proyecto de 6 meses, cosa que la persona que esté revisando diga, ah, como ya, por eso duró tampoco, era un proyecto, etcétera. Exacto. Uno puede como medio justificarse en el CV como poniéndose el parche antes de la herida para que te hagan otro tipo de preguntas en la entrevista y no te estén preguntando por qué tenés un vacío laboral acá, por qué duraste tan poco. Claro. Entonces, para dirigirnos más hacia nuestras skills, en el CV nos anticipamos y ponemos algunos de esos datos. Y también explicar en ese vacío, a lo mejor no estuviste en proyecto, no estuviste ligado a una empresa, pero ¿qué hiciste? Ya eso también es muy importante. Por, también es muy importante. No perdiste el tiempo, por decirlo así, fuiste proactivo, ingresaste a algunas otras áreas, ya eso también deberían tomarlo mucho en cuenta. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos ahora a cambiar levemente un poco el enfoque de la conversación, porque vamos, bueno, también está, yo no he hablado un poco de mi experiencia, ya hablaron todas, incluidas Fran. Bueno, en mi caso, yo hice mi tesis en geomorfología fluvial e hidrogeología. Hice un diplomado de hidrogeología aplicada a minería, pero bueno, después de eso, como yo hice mis dos prácticas en relación a microscopía y mineralogía, terminé trabajando en una empresa de mineralogía un tiempo. Sin embargo, ahora me encuentro en modelación de software. Yo al principio no hacía modelación de software, ni programación, ni nada de eso, por eso me siento muy identificada con lo que dijo Karen, ¿ya? Así que, por favor, aunque les dé susto un poco, aunque digan, no, yo no le pego a tal cosa, no, no lo he hecho antes, me da temor, atrévanse. Atrévanse, dediquen un tiempo al aprendizaje, sean proactivos, no se rindan y por favor saquen la mejor actitud posible para enfrentar un nuevo desafío, porque al final eso es lo que buscan, proactividad y enfrentar nuevos desafíos. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de la inequidad de género, ¿ya? La equidad y la inequidad de género en realidad, ¿ya? Hablemos de la inequidad de género, ¿ya? ¿Cree que hay situaciones desiguales o sexistas con las mujeres en geología? Y bueno, si es así, ¿hay políticas internas a nivel nacional para aplicar esta equidad de género en aspecto de la geociencia? ¿Ya? Eso es para las tres. Y voy a partir por Karen, ¿ya? Que mencionaste en un momento, de hecho, el concepto, así que va de Sí, perilla. la verdad es que yo en particular he tenido la suerte de que el lugar en donde trabajo está en búsqueda de esa política de equidad de género, de buscar la equidad, por lo menos en número. Somos creo que un 45% de mujeres en el lugar donde trabajo, así que como somos tantas mujeres, situaciones de inequidad o de desigualdad o discriminación no me ha tocado vivir tanto. Así que tendría que pensar un poco más la respuesta. Claramente estoy consciente de que esto existe y en la minería es brutal, pero como vivencias personales tendría que pensar un poco más la respuesta. Así que quizás mis compañeras lo pueden mencionar más detalladamente.
Ujú. Claro, pero por lo menos con tu experiencia personal en la empresa en la que estás inserta no has tenido ningún tipo de problema, ha sido un ambiente bastante pacífico, Sí, bastante no discriminatorio, por decirlo así. pero yo creo que es por la misma razón de que el 50% somos mujeres, como no es un lugar Exacto. que está dominado por varones, así que no es casualidad. Ujú. Oye, si puedo interrumpir, Karen, que sean el 50% de mujeres es por una política interna de la empresa, o sea, alguien está como organizando que sean, ¿cómo se dice?, equitativo, o es como casualidad nomás. No es casualidad. O sea, no sé si hay una como estipulado, algo escrito, como que se busca obtener ese 50%, pero sí como en las entrevistas siempre, no sé, se han propuesto entrevistar a mujeres para ciertos cargos, por ejemplo. Y creo que en consultoría quizás no sé, es más común que haya más mujeres en comparación a, no sé, por ejemplo, el trabajo en terreno u otras áreas. Puede ser que haya como más discriminación en relación a un área en contraste a otra y en consultoría o en uso de software modelación quizás no lo es tanto, pero sí en exploración. Claro. Bárbara, ¿qué puedes decir al respecto de esta pregunta en Yo términos soy de también como súper, en tu caso, como, perdón, se escuchó mal, en términos de en- que, de la equidad de género en tu caso, ah, en la empresa en la que estás actualmente, ¿se maneja el 50-50? ¿Cómo es el trato? ¿Es igual? ¿Hay políticas internas? bien, les compartí ahí un post que justo sacamos para el Día de la Mujer, transparentando un poco nuestros números de participación femenina en la empresa. Entonces, bueno, el rubro de la tecnología, de las empresas de software, es, cierto, muchos desarrolladores, la mayoría de los informáticos son hombres. Es súper difícil encontrar desarrolladoras mujeres. Cada vez que postula una mujer, nosotros saltamos en la oficina y queremos que quede, ¿cierto?, para que se incremente ese número de participación femenina. En mi empresa casi el 40% somos mujeres y el dato que más me gusta, porque es súper bajo en la empresa de tecnología, como 10%, entonces casi 40% es un súper buen número y el número que más me enorgullece es que el 44% casi de los liderazgos, gerentes, subgerentes, líderes, etcétera, somos mujeres también. Entonces, en realidad son súper buenos números y tienen un poco que ver con nuestra cultura, que es súper diversa. En el fondo nosotros buscamos el mejor talento y las personas que, además de talentosas, hagan match con nuestra cultura, que es súper orientada a los valores. Entonces, en ese sentido, no vamos a discriminar como quién llega, mujer, hombre u otro género, ¿cierto? Sino que talento, cultura, check. Lo que sí en Chile, y esto es una realidad, bueno, cuando una mujer, ¿cierto?, queda embarazada, la empresa no puede desvincular a la persona como por 2 años, etcétera. Entonces, para las empresas pequeñas, sí es un desafío el tema de la equidad, porque en el fondo, imagínate, yo tengo 5 trabajadores, 4 son mujeres y se embarazan al mismo tiempo. En el fondo tengo 4 personas con 12 a 18 semanas de postnatal y que en el fondo de repente pueden tener complicaciones con su bebé, ¿cierto? Y tira licencia, etcétera. Y en el fondo me quedo sin trabajadores y puedo hasta quebrar si soy una empresa muy pequeña. Entonces yo creo que como la labor de fomentar la equidad va mucho más de la mano con empresas más grandes. En el caso de GeoVictoria, mi empresa, somos como ya 500 personas en distintos países, entonces es un buen tamaño para en el fondo aplicar políticas de equidad o estar preocupándonos de traer más líderes mujeres y demás. Muchas gracias, Bárbara. Sí. Así que tiene que ver mucho también, es directamente proporcional con el tamaño de la empresa, con el rubro y con ciertos, bueno, talentos y perfiles que se adquieren o se piden en la empresa en sí, en términos generales con lo que hemos hablado. Javiera, tú que has trabajado en exploración y como geóloga mineralogista, ¿me podrías hablar un poco de si cómo ha sido en realidad la equidad en esos dos? Porque en realidad son dos rubros ligados a la exploración, pero uno es trabajo de laboratorio y el otro es faena, ¿ya? Contacto directamente con hombres. ¿Qué nos puedes decir acerca de tu experiencia?
Mira, yo diría que en estos últimos años sí se ha dado un paso, porque antes de frentón no te querían contratar, de frentón, así de frentón te lo decían. O sea, yo tuve entrevistas donde me dijeron, nosotros no le podemos asegurar su seguridad en la faena en el cerro, a ese nivel. Y tuve Wow. compañeras de contraturno que tú tenías que poner chapas porque tenías miedo de dormir en una faena donde estabas con puros hombres. Entonces sí, efectivamente antes había como algo que no te abría la puerta, o sea, de frente no te contrataban. Ahora yo creo que hemos dado el paso a de que por lo menos en la convocatoria es abierta. Entonces, efectivamente tú postulas. Ahora, lo que pasa ahí es que lo que yo les conté antes, o sea, tú misma cuando tienes hijos pequeños o cuando ya tienes, tú misma te restas a veces porque de verdad que la faena de repente no te da las condiciones nomás. No puedes, si tú quieres seguir amamantando, por ejemplo, después de tu fuero, porque lo que decía la Bárbara, tú tienes un fuero, pero el fuero se termina cuando tu hijo tiene 1 año y 3 meses. A mí me echaron en una empresa porque esperaron que se me terminara el fuero y me echaron. Entonces, es como que lamentablemente mientras las leyes laborales no estén a la par, por ejemplo, que un papá también vaya a tener las licencias por hijo enfermo, tenga fuero, o sea, no tenga el fuero mismo igual que tú, o tenga el prenatal y el postnatal igual que tú, y tú se lo puedes compartir, qué sé yo, mientras eso no ocurra, nosotros estamos un escalonzote más abajo y eso es real. O sea, eso es sí o sí, mientras no avancemos en eso, estáis más abajo. Efectivamente ahora, como las empresas sí te quieren contratar y además tienen políticas a veces atrás de querer contratarte, se hacen procesos donde postula gente y ahí en ese sentido hay que postular porque hay que hacer masa crítica también. A nosotros las mujeres nos falta todavía llegar en masa también a postular para que tengas una gama de experiencias y de edades de mujeres distintas. Entonces, no es casualidad, digamos, que finalmente si tú ves la gente que trabaja en minería o la gente que tiene turno, son o mujeres muy jóvenes que todavía no vas a tener hijos, se sabe ahora que las mujeres en general no vaya a pensar en tener hijos hasta los 40, por lo tanto te contratan porque saben que tú no te vayas a mandar un guaguazo antes de los Claro, 38, todavía queda ¿cachai? tiempo. Claro, Claro. y si no te saltan, así, de frente te lo digo, a mí, mis colegas que hacen procesos se saltan carepalo, sin contarle a nadie, digamos, a el periodo donde tú ya tienes hijos más grandes y tú podéis de nuevo ir a terreno y a turno y tú ya pasaste tu de fértil, entonces tú tenés, y eso te lo digo desde las mujeres que manejan camiones hasta las profesionales, ¿cachai? Que están en faena, porque si no, completas la paridad con otras personas que no tienen faena, sino que llegan todos los días a su casa. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, todas las profesionales que están en oficina, en las ciudades, por ejemplo, en Antofagasta, o que tienen la ciudad en Santiago, o no sé, pues en Senajumín, por ejemplo, hay, obviamente, siguiendo la política del gobierno, sí hay paridad y hay preocupación. Pero si tú realmente miras las geólogas que en este momento van a terreno, yo te diría que no hay geólogos con hijos pequeños. Entonces, y no es porque ellos no quieran, sino que tú también tienes un deseo de si tú quieres ser mamá, también te lo quieres vivir, o sea, tú postergaste tu maternidad por muchas otras razones, y entonces cuando te llega Claro. ese momento tú quieres estar con tu bebé. Y Quieres vivirlo y disfrutarlo, claro. claro, entonces al final uno mismo se resta de esos procesos. Por ejemplo, yo misma ahora, en Senajumín, dentro del laboratorio, yo tengo ahora, a mí me encanta el cerro, tuve todos años metidas ahí, pero sin embargo hice un terreno, ahora mi hija tiene 9 años, y hice un terreno recién el año pasado, y fue una logística así tremenda como para, y yo también así decir, yo también tiene 9 años, la bajar solita, que quién se va a quedar, que no va a tener, y todos los días ahí conectándote, que pucha, a veces no tenía señal, entonces realmente para nosotras es un tema que Es muy no solamente difícil. por la oportunidad laboral, sino que tú te enfrentas a una cosa emocional bien fuerte. O sea, de repente usted a lo mejor todavía no se imaginan cómo después uno ahí se da la vuelta así, y de hecho hemos llegado con mis compañeras a decir, oye, teníamos que haber tenido hijos cuando estábamos haciendo la memoria, así como al revés, así como para tener A los los cabros 20, grandes ahora, claro, 25, claro, y cuando a los 20 para uno hubiese claro. sido un desastre pensar en tener un hijo a los 20, ¿te fijas? Pero es tanta la cuestión de que después como que tratáis Sí. de calzar tu vida y lo que sí les quiero decir en ese sentido a todos los que me están escuchando es que las pegas pasan y los hijos no pasan. Entonces ahí en ese sentido, a pesar de todo lo malo que tú puedas pasar y lo discriminada que puedas ser, no, tú si te dan las ganas y llega tu momento de ser mamá, tienes que serlo y tu hijo tiene prioridad. O sea, no vale la, mira, yo
pucha, ¿para qué les digo? Tuve compañeros que cortaron la lactancia para cumplir los turnos, se cambiaron de casa, se fueron a vivir a Calama, instalaron a la nana, la mamá en Calama, hacen unas logísticas así para tratar de cumplir tu pega y a la hora de los productos te echan igual. O sea, no vale la pena sacrificarse uno en ese sentido como por un trabajo. Así que mientras las leyes estén medias dispares, no tiene que quizás buscar trabajos, como dicen las chicas, en constructoras, que tengas como más posibilidades de tener quizás terrenos, si te gusta el terreno, más acotado. Ahora, hay mucho trabajo ahora que no necesariamente tienes terreno o tienes un terreno acotado y después analizar datos, modelar. Hay harto más ahora de lo que había antes. Así que O no, trabajo por proyecto también, o claro. también, trabajo por proyectos que te Sí. permitan, digamos, darte ahí, juntar tu colchoncito de plata para aguantar ahí, Administrar un poco más tus tu tiempos, plata y tu claro. tiempo, claro, para poder hacerlo todo. Pero todavía, pero es un desafío. Claro. Es un Pero Y el trabajo en faena y teniendo una vida personal bastante acotada y formando familia es bastante difícil, es un desafío importante en realidad para es toda complejo mujer. porque Que tenga sacrificas en sus tu planes familia. el hecho de... Sí, No, y sacrificas la familia, y de verdad que te digo que no vale la pena. O sea, yo vi así cosas fome, así, por ejemplo, no sé, por una mamá que el niño entró a primero básico, ponte tú y tú dijiste, ya, por fin entró a primero básico, voy a volver a la faena. Y los su niños primer tienen día, no retroceso, voy a estar. tienen Claro, retroceso, o sea, el niño después, imagínate, no sé, pues, no le hace caso al papá, o no le hace caso a la nana, o se vuelve a hacer pipí en la cama. Entonces, hay harto que no es tan sencillo ahí tomar la decisión de nuevo de hacerlo, pero se claro, puede. o igual tienen encuentro problemas que conductuales por el hecho de llamar la atención y todo eso. O sea, Exacto. ustedes no sé si saben, pero la mayoría de los hijos geólogos, hay algunas que no quieren ser geólogos, porque encuentran que los papás se fueron, que tuvieron papás ausentes. Ser pareja de Mm, geólogo también es complejo. Por ejemplo, tuve unas parejas de amigos también. que, una de dos, si para que los hijos estuvieran con el papá y la mamá a contraturno, pero ellos no se veían nunca. Entonces, si a los dos estaban en turno, resulta que mientras ellos estaban con la tía, la abuelita, la nana, no sé, ahí galleteaban. Entonces, de verdad que hay que hacer una logística importante para hacerlo. Se puede, y ahora hay muchas más opciones de ciudades más cercanas y de cosas, pero tirarse así como a la exploración, yo y el cerro, si quieres ser mamá, hay que tomarse un paréntesis ahí y planificarlo. Claro. O sí, sea, no, yo sí tengo me entendido que, gustaría, claro, formar familia y elegir pareja con geólogo, todo eso es bastante difícil. Divorcio seguro podríamos decir. Ah, vale. No, a mí me queda la impresión de que es súper injusto también que sea difícil, que sea un desafío, y que sea la carga hacia la mujer. O sea, maternar, tener un hijo es de dos personas, o sea, no se crea solo exacto, en la mujer. Pero a la final, si una mujer quiere seguir desarrollando su carrera profesional, se lleva la mayor parte de la carga. Entonces, claro, como comentaban todas, como para redondear esta parte de género, eh, es positivo que últimamente, en los últimos años, hayan políticas de repente no tan instauradas, pero ya una conversación respecto a la equidad, a los números de trabajadores y trabajadoras. Pero sí, como comentaba Javiera, hacen falta leyes y políticas nacionales que regulen esto y que permitan, perdón, una mayor equidad de género y que las mujeres puedan desarrollarse de manera profesional y que puedan seguir desarrollando también su vida personal, con familiar, maternal, todo eso. claro. Y también, aparte, considerando de que, bueno, los hijos se hacen de a dos, está el tema del sueldo, el sueldo desigual, desigual oportunidad, desigual sueldo, y bueno, y el tiempo que se le da a la madre para que se haga cargo del niño, como decía Javiera, no siempre se le da al papá, entonces al final es como madre cría y papá trabaja. Seguimos en el mismo modelo. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no va a haber un cambio, no? Mm. Bueno, es por eso que tenemos que, por favor, bueno, a los alumnos que están metidos en la carrera, a los recién egresados y a los que ya tienen una amplia trayectoria, por favor, participar no solamente en los congresos, sino también en todos estos centros científicos y comunidades y dictar conversatorios, ideas. Y yo estoy metida, estoy haciendo presión con estas cosas.
¿ya? Así que por favor, pongámonos todo en marcha, porque los cambios se hacen así, de manera interna, como decía Karen, de manera interna desde una empresa, desde una consultora, ya, desde un centro de investigación, desde una universidad, en cualquier cargo podemos hacer cambios. Así que la motivación al cambio, porque la equidad es importante. Exacto, se ha avanzado, pero todavía falta y falta mucho. Y eso depende de todas. Así que también a luchar con esa misoginia interiorizada que tenemos algunas mujeres, y digo tenemos porque incluyo al género completo, esa, esa característica que tenemos a veces de ser un poco quisquillosas con nuestro propio género, dejar abajo esas ciertas conductas, ¿ya? Eso también es un avance importante para nosotros como científicas. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco radicalmente el tema. Bueno, quizás no tan radical, porque lo que quiero ahora es derrumbar ciertos mitos, ¿ya? Me van a ayudar ustedes a derrumbarlos. Quiero esclarecer ciertos mitos como, por ejemplo, en trabajo asociado a la geociencia y sobre todo, y estos dos pilares en particular que abarcamos hoy, que es exploración y consultoría. Y sé que lo nombraron como pincelada anteriormente, pero ¿es realmente un requerimiento trascendental? Primero, la posesión de licencia clase B, que aparece en muchas ofertas laborales, ¿ya? El dominio avanzado de inglés o el manejo de múltiples herramientas SIC y o lenguajes de programación. Y bueno, el orden de la pregunta dice Bárbara, Javiera, Karen, ¿ya? Bárbara, Yo creo que igual lo han mencionado bastante, el tema en el fondo, uno puede ir aprendiendo cosas sobre la marcha. Y bueno, específicamente para responder esta pregunta, yo creo que Javiera y Karen cachan más sí o sí, pero tengo una recomendación ahí para en el fondo llegar como con un CV quizás más power a la hora de postular. En las experiencias laborales, bueno, de partida, pongan la más reciente y la más antigua al final, ¿cierto? De repente me llegan CV con expectativas salariales súper altas y digo, oye, pero este gallo es practicante y tengo que llegar hasta el final para saber que en el fondo tiene un montón de años de experiencia. Y lo otro importante es como describir un poquito qué estabas haciendo en esa experiencia laboral en términos de cuál fue tu rol, con cuánta gente trabajaste, por ejemplo, y qué estabas usando. Por ejemplo, lideré un proyecto con un equipo de 3 personas y usamos BI, Business Intelligence y Python para programar reportes. En una línea o 2 líneas, ahí depende del tamaño de la letra, ¿cierto? Pero en el fondo uno da a entender como con qué herramientas ya tiene un poquito de experiencia, aunque sea poca, y si has trabajado en equipo, en el fondo tú has estado a cargo como de alguna cosa en particular. Entonces, bueno, eso es como mi recomendación a nivel CV, pero yo creo que acá las chicas tienen más que aportar. ya saben, entonces sería realizar un CV más o menos descriptivo, breve, en donde se debe colocar el cargo, si estuviste al mando en conjunto a un equipo multidisciplinario y especificar la metodología, ¿no? Eso también, sí, sirve muchísimo. Javiera, ¿es cierto eso? Porque yo cada vez que, por ejemplo, veo ofertas laborales de exploración, licencia de clase B, Sí, software, lamentablemente sí. Leapfrog, Mira, software, licencia, sí. Volcan. Licencia clase B, sí, no es que te vayan a pasar una camioneta para que tú andes arriba del cerro manejando doble tracción, pero por un asunto de seguridad, yo creo que más que te lo exijan, tú por tu responsabilidad de ti misma tienes que saber, porque no te van a poner un conductor, un ayudante, pero el conductor se puede torcer la pata, se puede descompensar con la altura, puede pasar cualquier cosa, entonces tú tienes que ser capaz de salir de una situación así. Ahora, eso se aprende también, o sea, tú tienes que tener la clase B y sincerar en todo caso tu experiencia. Decir, mira, tengo clase B, pero en realidad no tengo Antigüedad. experiencia en cerro, no tengo experiencia en doble Mm. tracción, pero sí puedo manejar. Porque a lo mejor no te van a mandar a que andes ahí por los cerros, pero puede que te pasen la camioneta para que vayas a dejar muestras a un laboratorio o para que pases a buscar al ayudante, al terminal de buses, o a veces te van a buscar a ti y te piden, oye, mira, llévate la camioneta para allá, devuelve la cosa donde la arrendaste, o la llevas al servicio técnico. Entonces, sí se necesita. Entonces, en realidad, por eso dice clase B finalmente. Y la parte del Licencia manejo, clase B, y tienden sí, a pedir un mínimo de 2 años de antigüedad como para
yo creo que asegurar tu seguridad. Sí, es O sea, como, en el fondo no te vaya a tener un para que tú, accidente. para que tú puedas tomar una camioneta y hacer las cosas, manejar en carretera y hacer lo que te digo. Ahora en cerro generalmente te capacitan. Te capacitan y generalmente una empresa grande, generalmente te va a capacitar. Y si no, pues el mismo chofer ayudante tú empiezas a decirle, oye, enséñame un poco y salen ahí a manejar porque a ti te va a servir. En algún tarde o temprano, tú en alguna circunstancia de emergencia o no, te va a tocar tomar la camioneta en falla en cualquier lado. Entonces sí es conveniente que lo tengan. Entonces los que no, yo por ejemplo no tenía auto. Entonces al final hice el curso y ahí tuve que ir aprendiendo las mismas faenas y todo a poquito hasta que agarras ya la confianza como para tirarte, porque O también... sea, ¿sacaste licencia dentro de la misma faena No, 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 o ya la no, tenías? saqué licencia para poner la clase B en el currículum. Ah, Y yo ya, tenía mucha experiencia, pero tuve que sincerarlo, porque claro, me dicen, toma, ahí exacto. tenés la camioneta, entonces te vas de Santiago de acá y manejar, entonces, voy a tener que pasar por la cuesta Cabilolén. Ah, qué miedo. Entonces ahí me viene como a 20 por hora, así todo. Entonces, pues, en algún momento lo tuve que sincerar y decir, sabes que sí, yo tengo poca experiencia para manejar, así que, pero tuve apoyo y todo. Pero por eso les recomiendo, o sea, sí hay que saber manejar. Leapfrog, por ejemplo, ahora que está como muy de moda, los conceptos básicos, pero si ellos pretenden que tú modeles ya, te van a mandar a hacer un curso, o sea, en general. O sea, La o empresa misma te capacita. la empresa misma te Ujú. capacita cuando ya son Así. cosas muy específicas o cuando quieren que tú llegues a un nivel, tú puedes hacer, llegar hasta cierto nivel en el software y después ya vendrá un experto y te Claro, enseña. en el fondo la oferta dice prácticamente ten conocimiento de, pero no seas un Claro, experto, porque de ahí puedes ascender de nivel dentro de la misma empresa con capacitación. sí. ¿Ya? Pero lo que sí hay Así que que ser no tengas sincero. miedo. Pero lo que sí hay que ser sincero, Claro, hay que tener yo sí, Leapfrog, porque nivel si no, usuario, básico, no sé, GIS también, y con el tiene que idioma, haber una noción. y con el Sí, idioma yo hemos diría hablado que, de idioma, claro, o sea, inglés sí. en particular, yo creo que es más relevante, la Francisca debe saber para si tú te mueves más en ambiente académico, porque sí ahí sí que es importante, porque si tú te quieres mover más a ese nivel, o si te quieres mover, por ejemplo, como la Bárbara, o que tienen clientes en otros lados, o que esperas que tú, por ejemplo, Ujú. recibas a, no sé, pues, a los gringos, qué sé yo, que a veces son como los mandamases de la empresa o a otras empresas, claro, ahí efectivamente te va a hacer falta. Ahora, si tú estás mapeando un sondaje en un cerro, así, en una máquina de sondaje, No es no, no relevante. va a pasar nada. Pero yo sí recomiendo que uno paralelamente trate de ir aprendiendo. Lo que nos pasa mucho a nosotros, no sé si los chilenos en general, es que uno lee medio entiende lo que se habla, pero para hablar uno, ahí El a veces hay speaking, la un... Claro, verbalización. claro. Entonces, ¿qué te pasa? Que después tú recibes gente, le entiendes todo perfecto y no te atreves a preguntarle y a veces justamente ahí pierdes oportunidades, como decía la Karen o la Bárbara, Ujú. a lo mejor te invitan, vas a hacer una pasantía a otro lado y tú te pierdes esa oportunidad solamente por no poder comunicarte con el otro y mostrar tus habilidades, todo lo que tú sabes en el otro idioma. Entonces, sí hay que hacerlo. Ujú. Muchas gracias, Javiera. Sí, entonces podríamos decir que, bueno, en términos de trabajo de exploración, quizá el inglés no es netamente muy relevante, pero sí es muy relevante, bueno, ser honesto en relación a la antigüedad de la licencia y los conocimientos en términos de software para poder ejecutar bien una función específica. Muchas gracias. Karen, Karen, sí, necesito tu respuesta. Eh, Bueno, en la rama de consultoría, el sí. uso de SIG o de lenguajes de programación, me habías comentado anteriormente que, bueno, no es necesario contar con esa habilidad a priori al entrar en ese empleo y sí la puedes desarrollar, pero no hemos hablado mucho sobre la función que tiene ser, por ejemplo, bilingüe o manejo de varios idiomas y, bueno, la licencia, que en este caso no sé si sea muy necesario. Háblame un poco de tu experiencia. Sí, con respecto a la licencia, yo tengo, pero no he manejado desde que empecé a trabajar. Creo que en consultoría es mucho más difícil que te toque ir a terreno o algo así, así que
por ese lado, si a alguien le cuesta mucho manejar, puede irse por el área de Consultoría. consultoría. Con respecto al inglés, no creo que sea como excluyente en un trabajo, pero sí creo que es súper deseable. Por ejemplo, para estudiar o leer papers o documentos, generalmente estos están en inglés, entonces que tengas un manejo, quizás no es necesario conversacional, pero sí poder entender un artículo en inglés va a ser súper positivo para hacer un trabajo de mayor valor. Y lo que sí quería decir es que, algo que me pasó a mí, que estuve en un tiempo sin pega, antes de entrar a Ginnova, encontré muchos cursos gratuitos. Por ejemplo, del servicio de evaluación ambiental, habían un par de cursos de la U abierta de la U de Chile, también habían varios cursos, y también hay cursos de Python gratuitos, o algunos muy baratos que puedes tomar, por ejemplo, mientras estás en la búsqueda laboral, eh, que son cortos, no te demandan tanto tiempo. Hay algunos que son entretenidos incluso, que yo les recomiendo hacer mientras están en esa búsqueda porque no les va a restar. Sí o sí va a sumar y va a demostrar que también no te quedaste como en tu zona de confort o quisiste ir más allá durante este tiempo. Claro, en el fondo toda habilidad adquirida, mejor ya porque va a favorecer tu futura trayectoria y va a servir como mejor herramienta para enfrentar un nuevo desafío laboral. Excelente, muchas gracias, Karen. Bueno, otro mito dice, ¿qué opinas sobre los procesos de selección en programas de empresas grandes como el programa Graduados? ¿Ya? ¿Te identificas con el perfil que buscan? Bueno, y esto es para las tres en particular. Es una respuesta bastante breve, sí, no y por qué. ¿Ya? Bueno, voy a empezar con Karen. Sí, mira, la verdad es que yo en la búsqueda laboral postulé a todos los programas de graduados que hay. Uno, porque es un programa de graduados, no necesitas experiencia previa, así que cumplía ese requisito, recién egresada. Lo segundo, pagan buenas lucas. Y lo tercero, es un momento para aprender. O sea, como que real estás entrando ahí como junior y vas a tener a alguien a tu cargo, o sea, alguien te va a tener a cargo que te va a poder guiar. Entonces creo que es una buena opción. Sin embargo, no quedé en ninguno. Como que creo que no cumplía el perfil que ellos buscaban y así que avancé hasta bien avanzadas las entrevistas, creo que llegué en algunos hasta las últimas, pero después no seguí. Así que no puedo contar más que eso. Claro, Sí tengo un par de amigas y colegas que entraron en esos programas de graduados y que se han mantenido ahí. Siguen trabajando. Luego del programa se mantuvieron trabajando en una súper buena posición en grandes mineras. eh, y en eso, en una buena posición. Creo que es una alternativa válida. una alternativa válida en el fondo para buscar en realidad una estabilidad dentro de la exploración minera dentro de una gran empresa. ¿Ya? Sí, podríamos decirlo así. Javiera, ¿qué opinas sobre el programa Graduados de todas estas empresas grandes? Eh, el perfil que buscan no es tan técnico, es más como de más habilidades blandas. Por eso no importa un poco Ujú. la experiencia laboral. Y por lo menos sé que aplican muchos test psicológicos que apuntan a si tú tienes más características de liderazgo y de manejo de grupo y cómo te va con la autoridad. Porque si tú tienes un perfil mucho más técnico, yo no te lo recomendaría. O sea, si tú quieres ser el experto en exploraciones y llevar no sé, por los proyectos y estar tú ahí dirigiendo, haciendo un descubrimiento, una cosa muy técnica, no te lo recomendaría. Pero porque generalmente lo que se busca es una persona que se alinee, como decía Bárbara, debe saber todo eso, porque que se alinee un poco con la política y la cultura de la empresa y que sea capaz de Ujú. dirigir grupos y transmitir eso a todas las personas. Entonces, generalmente las personas que entran al graduado, en un corto plazo se le hace y si va dando resultados, si la persona más o menos se alinea, rápidamente puede surgir en los puestos y vas teniendo mucha responsabilidad y gente a cargo, porque en el fondo lo que tú estás buscando no es un experto técnico, estás buscando una persona que sea capaz, que desde la técnica, que sepa, que se pueda comunicar con todos los colegas, digamos,
pero que desarrolle más la parte de dirección, de liderazgo, de bajar lo que son las políticas de la empresa Manejo que de están como personas arriba y claro. y bajar las Ujú. políticas. Y bajar mucho más las políticas y que se enfrente también a la parte técnica, que generalmente yo soy muy de la parte técnica, así que no me reconozco con nada, y generalmente es la típica ahí pelea entre los que somos muy técnicos y los que te tratan de bajar la política y que te tratan de alinear a ese tema. Entonces, ahí yo diría que uno tiene que conocerse un poco para saber si realmente tú vas a andar bien ahí, vas a estar contento y feliz. Lo que dice la Karen es cierto, son pegas que te van a pagar un muy buen sueldo, pero que la parte técnica ahí, si tú te gustas, tú eres la persona, la hormiguita, la que hace, la que realiza, la que te gusta estar ahí, quizás no vas a estar tan contento. No sé, ahí cada uno se conoce y sabe por dónde seguir el camino. Muchas gracias, Javier. Bueno, Bárbara, tú que tu enfoque es principalmente selección, ¿qué opinas sobre estos programas? ¿Crees que, por ejemplo, para adecuarte a este tipo de perfil que estas grandes empresas buscan, hay que tener, como decía, manejo de grupo, habilidades blandas, un perfil psicosocial quizás determinado? ¿Qué opinas al respecto? Hasta que yo nunca Programa graduado. postulé una vez a un programa de ¿Ah? graduados de BHP, creo, en pandemia o algo así, o justo antes. Entonces, ni siquiera me llamaron nada, ni siquiera me avisaron fuera, porque no sé ahí si postulé bien siquiera. Yo creo que era como muy idealista cuando salí de la U y un poco relacionado a lo que decía Karen al principio, como que no quería trabajar en minera. Y creo que también lo dijo Javi, como que me da lata, no sé, yo era demasiado vegana, reciclaba mucho y pensaba que las mineras estaban todo mal. Entonces nunca postulé Todo mucho verde, a claro. minería. Sí, yo quería trabajar, quería seguir trabajando en regional, en el Serna Geomín. Yo era una regional lover y fanática de la educación. Entonces, en verdad no postulé mucho, pero lo que dice Javi es súper cierto. Y por ejemplo, la Universidad Católica lo hace mucho con todos sus egresados de todas las carreras, como que tratan de formar gerentes, ¿cierto? Y los programas de graduado también son para eso mismo, y ahí sí pondera un poco lo que hablábamos de estas cosas que a veces uno no pone en el currículum, que dice, ah, esta empresa no le debe importar, que yo fui bartender, que no sé, trabajé en empaque 1 millón de años para pagarme unas vacaciones, que fui scout, que lideré algún Claro. voluntariado, que fui del centro de alumnos, etcétera. Gané el Eso es lugar como lo de que no sé qué. buscan. Claro, eso buscan las Claro. empresas que quieren formar líderes. En mi caso también busco recién egresados que en el fondo los mandamos a abrir países nuevos, que son proactivos y en el fondo en el currículum todos ponen soy responsable, proactivo, creativo, manejo equipo, etcétera. La evidencia de eso es lo más importante y lo ves uno, bueno, lo ve uno en la entrevista, ¿cierto? Entonces uno dice, dame ejemplos de ocasiones en que tú hayas detectado una oportunidad de mejora y pudiste implementarla. Dame un ejemplo de un proyecto Ujú. fuera de lo académico, fuera de los ramos y fuera del trabajo, en donde tú, no sé, empujaste algún negocio, algún equipo, Ujú. lideraste, etcétera. Entonces, eso buscan en esos programas, así que ahí sí que pongan todo en el currículum, chiques. Ahí puede ser como un extracto como bien particular del CV, pero pongan todo lo que han hecho porque hay empresas que, en mi caso, por ejemplo, valoramos mucho lo extra académico. De repente tú preguntas a alguien, ya, mira, dijiste que eras proactivo, dame un ejemplo de proactividad. No, en un ramo de la universidad donde había que hacer grupos, yo como que anotaba las cosas y llevaba la batuta. Ya, pero quiero como un ejemplo más allá, que por amor al arte tú hayas tenido como el ímpetu de, ya, yo voy a hacer cosas, etcétera. Ese tipo de gente inquieta es como la que se busca para formar líderes. Así que eso, preparen su CV, si van a postular al programa de graduados, ya saben, ahí con todos los consejos de Javi también, preparen su CV para que vean un líder en ustedes, una líder en ustedes. Podríamos decir en términos generales que, bueno, la estructura en general de toda de la entrevista es problema-solución. En el fondo, ponerte a prueba. ¿Qué harías tú si ocurre un problema? ¿Qué solución? ¿Cómo te las arreglarías? ¿Ya? Y a veces las soluciones creativas también dan una chance de hacer de un profesional distinto a otro. ¿Ya? Ser creativo, ser versátil, em, ser práctico muchas veces. ¿Cómo vas a manejar en el fondo los recursos que te da una empresa para solucionar una determinada situación?
En el fondo es como para verificar cómo serías en ese aspecto, ¿no? Muchas gracias, Bárbara. Aquí nos dice Alexandra, de las chicas que han participado en reclutamiento, ¿podría enviarles mi CV por correo para que me hagan alguna retroalimentación o cosas a mejorar? Claro, las chicas que están acá encargadas de reclutamiento o que, bueno, están asociadas a ese departamento, podrían adjuntar su correo para que Alexandra u otra persona que quiera una retroalimentación. Claro, ahí está el correo de Bárbara. Bueno, y Genial. aquí hay un último ¿Vale? mito, el ¿Vale? último mito, este es el Sí, último, no, te ¿sí? iba a decir que en verdad el último mito igual está un poco relacionado con un consejo final, porque ya nos pasamos un poquito del tiempo, así que para Claro, que vayamos cerrando el conversatorio. este es el cierre. Sí, no, este es el cierre del conversatorio. Bueno, chicas, para las tres en realidad, en sus actuales posiciones, y de hecho también a ti, Fran, que tú estás en la posición de investigación actualmente, ¿cuáles consideran serían los principales factores que han contribuido a su desempeño actual? Y con respecto a eso me refiero a sus actitudes con el manejo de la persona, su perfil psicológico, profesional, aptitudes, de todo un poco, ¿ya? Pero bien acotada la respuesta, sí. Voy a empezar por Karen. ¿Karen? Sí. Em, Mira, yo creo que uno de los principales factores es que no he esperado a que las cosas sucedan. He buscado las oportunidades, me he esforzado, he sido persistente, he sido matea. eh, Así que creo que esta es una de las razones por las que creo que he tenido éxito en este ámbito. No, no es casualidad. Y también creo que las personas que están acá en esta charla ya es un buen indicio, como que están tomando iniciativas para poder mejorar en algún aspecto que creen que les puede funcionar o esta charla les hizo sentido, así que creo que eso ya es un muy buen precedente para ustedes mismas que estén aquí. Y eso, eso creo que sería mi Entonces, consejo. Karen, iniciativa, perseverancia y ser matea, ¿no? Muy bien. Javiera, ¿qué aconsejas tú dentro de tu perspectiva? ¿Qué ha contribuido en tu desempeño profesional? Yo creo que lo De he manera... mencionado, sí, lo he mencionado, que es ser profesional. Y ser Ujú. profesional en todas las labores y trabajos que te encomienden. Eso tiene que ver un poco con lo técnico profesional, pero también con la actitud que uno tiene. O sea, yo he visto colegas que ya están bien viejitos y todavía creen que alguien va a venir a decirles lo que tienen que hacer todo el tiempo o hacerse cargo de ellos. Y no, no, tú ya eres un profesional, tú eres una persona y generalmente uno no se da cuenta, pero generalmente en las situaciones con la gente que uno trabaja, a veces tú eres la persona que tiene más formación académica, por ejemplo, y entonces se espera que tú lideres naturalmente, que tú seas el que la lleve, sin que nadie te lo diga. Entonces tú, en tu actitud profesional, no puedes como quedarte sentado el primer día y esperar que te digan, que vengan a decirte lo que tú tienes que hacer. O sea, tú eres el profesional, tú eres el que quieres estar ahí, tú estás demostrando quién eres tú, entonces tú asumes, o sea, tú observas y decides y tomas acciones al respecto. Entonces eso, y eso uno cree que nadie lo nota, pero sí se nota. Entonces en todas estas oportunidades, pequeñas oportunidades laborales que algunos de las personas que nos están escuchando les den, sepan que se están escribiendo su futuro con su propia, con su propio compromiso, con mostrarse quién soy yo y cómo soy capaz de hacerme cargo de mí mismo. Por lo tanto, ahí también uno lo mira mucho, sobre todo en faenas y cosas así, y cómo las personas no se dan cuenta que son también responsable de su propia seguridad. Entonces yo no me expongo, no hago tonteras, ¿me entiendes? O sea, yo ya no soy un Claro. estudiante, yo ya no ando tonteando, no me salgo del camino. Ah, hay personas que dicen, no, pero es que yo, no, pero, o sea, tú eres el profesional ahora, tú estás a cargo, generalmente cuando tú estás con otras personas. Entonces ahí a uno a veces le cuesta pegarse el switch de que ya no soy estudiante. Yo ya no estoy aquí como estudiante, yo ya soy un profesional. Y se espera de mí, por lo tanto, que yo actúe como tal. Y mientras yo antes ahí muestre mis características y pueda, mejor va a ser el desempeño y más oportunidades se van a abrir. Porque si ven que tú
te dan las posibilidades, las oportunidades y tú no las tomas, te van a decir, bueno, mucho gusto, que le vaya bien, sus épocas de prueba y next, probemos a la siguiente persona. Adiós. Así que Claro. hay Entonces harta hay que actitud. aprovechar la oportunidad. Sí, harta Claro. actitud, La actitud, la responsabilidad. proactividad, la iniciativa. Ujú, Claro, eso. tomar nuevos roles o incluso a veces dar nociones de cómo podríamos hacer como equipo un mejor trabajo también. Sí, todas esas cosas, ¿Ya? yo creo que se La valoran parte de cuando, innovación. Ujú. Sí, se valoran muchas cuando tú gracias, estás en un Javier. grupo. Y finalmente, Bárbara, para esta pregunta. Bien, ¿Qué actitudes fueron claves para tu desempeño? primero, yo creo que haber hecho muchas cosas, tener hartas experiencias, como ya hablamos, ¿cierto? Como extra laborales o extra académicas, ser una persona política. Un líder tiene que ser político, ya no en el sentido de colores políticos, sino en el sentido como de saber cuándo en verdad no tenéis que como quemarte o prender con algún tema que es complicado, sino como delegarlo o manejarlo como ya, mira, lo vamos a ver, etcétera. Eso ayuda mucho. A ser buen líder, haber tenido una formación súper exigente también. O sea, por ejemplo, en Buchef, en la facultad que estudiamos con Khan, Fran, etcétera, que tenemos un plan común en donde te pasan ramos súper difíciles que después nunca usáis, te enseñan a pensar como de forma más práctica, a resolver problemas de forma como más creativa, a ver la cosa de distintos ángulos, y eso también suma harto, como te hace más práctico para resolver problemas y finalmente esos son la mayoría de los trabajos, ¿cierto? Resolver un problema. Así que yo creo que eso, como haber hecho muchas cosas, ser política, como valorar tu formación, si fuimos matemática más exigente o difícil, como agarrarle cariño a eso y nada, pues eso, tener ganas también de crecer, saber recibir bien el feedback, ser humilde para recibir feedback, ir a pedirlo si no te lo da tu jefe. Oye, dime cómo lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, y en la medida que lo vas haciendo bien, Claro. ir pidiendo como desafíos te permite también escalar más rápido. ¿Y qué puedo mejorar y qué puedo hacer como para, claro, excelente. La sugerencia y esa humildad también es bastante importante frente a un jefe y frente a un equipo multidisciplinario al final, porque uno no trabaja para una persona, siempre es un equipo el que está a cargo de una actividad, por lo tanto, son varias perspectivas que trabajan juntas. Siempre ver a las personas como un mundo que trabajan por una actividad en particular. ¿Ya? Por lo tanto, las habilidades blandas, la habilidad de liderazgo, la comunicación, la capacidad de enfrentar problemas y de dar soluciones, es bastante importante. Es lo más relevante, de hecho, en una entrevista y en cualquier empleo. Francisca, dentro de investigación, ahora tú, última, ¿qué podrías Sí, decir? 4 actitudes, rápidamente, que te ayudaron, contribuyeron en tu desarrollo general. yo creo que Y no cuenta el hecho de estudiar porque Matea tienes que ser, sí o sí. Sí no, ni tienes que ser siquiera, Matea. ni siquiera. O sea, es ser No, ya, perseverante, tener las ganas. Por eso perseverante. iba a comentar que en verdad es lo mismo que en el ámbito laboral. O sea, las habilidades blandas y la disposición, las ganas, es lo que es transversal a cualquier cosa que hagas. O sea, si quieres seguir creciendo, ya sea en el área de geología o en cualquier área, yo creo que eso es lo más importante, ser perseverante, no rendirse, tener buena disposición. Así que eso, en verdad el resto todo se repite con lo que ya han dicho, así que nada más que agregar. Así que muy motivados todos, ¿ya? La mejor disposición posible, humildad, nunca rendirse. Y bueno, mientras no llega esa oportunidad, prepararse para lo que viene, porque va a llegar, ¿ya? En el fondo, yo los motivo a eso, a que luchen por esos desafíos que van a llegar a su vida. Ya. Aquí Stephanie López dice, una pregunta antes de terminar la charla. ¿Alguna recomendación para encontrar empleo en LinkedIn u otra plataforma? La mayoría que encuentro piden de 5 a 10 años de experiencia o más. Chan, chan. Sí, Para igual, cualquiera que quiera responder. igual acá ya las chicas ya dieron varios consejos sobre cómo buscar el trabajo, cómo presentar el CV. Claro, Lo que comentaba Bárbara también, de repente ser insistente, mandar los correos, pues, si es que ya tienes la vista en algún área, mandar harto correo, ser insistente, yo creo que ayuda harto.
Y yo creo que ya vamos cerrando el Aprovechar las redes conversatorio de porque contacto. ya nos pasamos un poquito Exacto. harto del tiempo. Sí, de Eh, hecho, sí. sí, no queremos robarles más tiempo tampoco a las invitadas acá. Así que Les queremos agradecer su disposición ya a todas las preguntas, a todos los tips, porque es bastante valioso cada una de sus trayectorias profesionales. Y agradecerle a los invitados, a los participantes también, que han tenido harta paciencia con todo el desarrollo. Y por supuesto a Fran, que me ha ayudado mucho a conducir este conjunto de talleres y que van a seguir habiendo más talleres, ¿ya? Van a haber más rondas de más profesionales, de más áreas, para que haya una retroalimentación completa en la comunidad científica. Y por supuesto aprovechar todas estas figuras femeninas. A todas ustedes, muchas gracias. sí, muchas gracias. Voy a Gracias, dejar de chiquillas, que grabar. estén bien. Gracias a ustedes.